Este es la sesión de la Junta Directiva de SANDAG. Es 17 de diciembre de 2021 y esta es nuestra última sesión de 2021. Hemos sostenido todas nuestras reuniones de manera virtual durante 2021 y quiero compartir que he estado dialogando con el director ejecutivo y estamos comenzando a considerar a regresar a reuniones presenciales para finales de enero del próximo año. Así es que nos estaremos poniendo en contacto con ustedes con más información al respecto, pero quisiera compartir con ustedes que nuestra dependencia, en mi opinión, va a funcionar de mejor manera si pudiéramos reunirnos cara a cara y poder tener comunicación más tangible con nuestro personal, con el público. Y también quisiera reconocer que sé que para algunos esto va a ser una mayor carga porque van a tener que trasladarse. Yo soy una de esas personas que va a tener que trasladarse para llegar a las sesiones de la junta directiva, pero creo que es algo que en lo que debemos colaborar para que se vuelva a llevar a cabo de esa manera. Así es que quería simplemente comentárselos para que tengan una idea y se comiencen a preparar para el futuro. Y con eso voy a solicitarle a nuestro intérprete Carlos para que nos dé las instrucciones en cuanto al uso de interpretación simultánea. Gracias. Okay, thank you very much. So I would like to invite you to join me in the Pledge of Allegiance. Les invito a acompañarme en el juramento a la bandera. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Bien, gracias. Y ahora le doy la bienvenida al alcalde pro tem suplente Spriggs de Imperial Beach. No veo a ningún otro suplente. Y quiero reconocer a nuestro comisionado portuario Bonelli. Hay personas en este condado que llevan mucho tiempo con nosotros y por muchos años han aportado en muchas funciones distintas. Y el comisionado portuario Bonelli, quien preside el grupo de trabajo de las Fuerzas Armadas, es una de esas personas. Ahora se acerca a su jubilación, así que quiero platicar un poquito de él. Él tuvo 40 años de servicio activo y reserva en el Mando Especial de Guerra de la Naval en Coronado. También fue director de comunicaciones aquí en Sandag y vicepresidente de comunicaciones y vicepresidente de relaciones con las Fuerzas Armadas para la Cámara Regional de Comercio de San Diego durante 25 años. En 2014, el comisionado Bonelli se convirtió en comisionado portuario representando al municipio de Coronado y Sandag agradece al comisionado Bonelli por su labor, no solo con el grupo de trabajo de las Fuerzas Armadas, sino a toda la región de San Diego. Cuando me sumé a la mesa directiva, en ocasiones aportaba su sabiduría y perspectiva por conocer el contexto a largo plazo de las decisiones, lo cual me pareció sumamente valioso. Así que agradezco al comisionado Bonelli por todas sus aportaciones. ¿Quiere dirigir algunas palabras? Gracias, presidente de la mesa. Qué sorpresa
Muchas gracias por sus amables palabras. Ha sido 45 años de asociación con este organismo. Las asociaciones de gobierno tienen distintas funciones en distintos lugares del país y yo tengo un sesgo enorme a favor de todos y todas ustedes que están solicitando votos, recaudando fondos al liderazgo de sus jurisdicciones aquí en San Diego, brindando perspectivas regionales y vinculando puntos. Felices fiestas a todos y todas. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, comisionado Bonelli. Estamos muy agradecidos y agradecidas por su servicio y esperamos que disfrute de su jubilación. Muy bien, prosigamos. Actualización sobre comentarios del público. Las instrucciones para hacer comentarios del público aparecen en la carátula de la orden del día de hoy. Y como recordatorio, para asignar de manera eficaz el tiempo para comentarios, les solicitamos que si quieren hacer comentarios del público, levanten su mano en Zoom u opriman *9 en su teléfono al principio del punto y como máximo al final de la presentación de nuestro personal sobre el punto. Es decir, no se les permitirá levantar la mano a mediados del comentario del público y que se les permita hacer uso de la voz, porque necesitamos saber de antemano cuántas personas quieren hacer comentarios para poder asignar tiempo. Iniciemos entonces con los comentarios del público ajenos a la orden del día y los comentarios de la membresía ajenos a la orden del día los presentaremos al final de la reunión. Si tiene algún comentario entre el público ajeno a la orden del día, levanten ahora su mano. Francesca, adelante. Gracias, presidente de la mesa. Veo 5 manos levantadas, 6 manos. Una sexta persona ingresó justo a tiempo, así que tenemos 6 manos levantadas. Iniciemos con Mike Bullock y le seguirá Nathan Schmidt. Mike, adelante cuando guste. Honorable mesa directiva, buenos días y felicidades por aprobar un fabuloso y visionario plan regional de transporte. Si me lo permiten, voy a iniciar con una cita que he utilizado anteriormente. Es una cita del entonces gobernador Jerry Brown, cuando estaba platicando con el Papa y sabía que se iba a citar en el periódico. Y dijo, la humanidad debe de revertir su rumbo o enfrentar su extinción. Esas palabras son importantes y hay que tenerlas presentes. Él no bromeaba y no se trataba de generar temores, es simplemente la realidad. En la sesión anterior, en una de mis intervenciones, indicaba que la supervivencia del ser humano exige estabilización climática. Y eso me parece incluso una mejor declaratoria, porque nos lleva al planteamiento de qué es la estabilización climática. Es sumamente importante, ¿no? Si la supervivencia del ser humano le exige, hay que saber qué es. Y les quiero comentar en ese sentido un artículo del 10 de diciembre del Union Tribune. Dice, apoyamos el nuevo plan de Sandag, pero no la cuota de usuarios de vialidades. Y volveré a hablar del tema, pero quiero señalar que en ninguna parte de esa declaratoria hay palabra alguna acerca del cambio climático. Nada. La palabra sustentable aparece, pero eso no es suficiente. El público general está confundido sobre el cambio climático. No entienden su seriedad. Tienen temor, pero no el conocimiento. Y es labor de ustedes, si van a tener un artículo tan extenso sobre un plan regional de transporte, y el hecho es que los vehículos particulares emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, y nuestra primera meta de estabilización es 2030, y deben saberlo como funcionarios públicos, y deben enfocarse a los detalles del cambio climático. Así que este artículo debería decir o señalar esos vínculos. Esa es responsabilidad de ustedes. Y por supuesto, el impuesto a la gasolina debe eliminarse. Nadie quiere una cuota a usuarios de vialidades si no reemplaza el impuesto a la gasolina. Queremos que esta cuota a usuarios de vialidades reemplace
el impuesto a la gasolina, que es inherentemente inequitativo. Es el mismo porcentaje para personas destitutas que personas millonarias. Y seamos francos, las personas millonarias tienen autos eléctricos y no pagan impuesto a la gasolina. Para ser equitativos, debemos ser realistas. Necesitamos una cuota. Gracias. Continuamos con Nathan Schmidt y le seguirá Catherine Rhodes. Nathan, adelante. Nathan tiene apagado su propio micrófono. Le invitamos a abrir su micrófono e iniciar con su comentario. Bien, voy a pasar con Catherine Rhodes mientras Nathan resuelve la situación técnica. Catherine, adelante. Bien, fabuloso. Gracias, Catherine Rhodes. Antes que nada, debo comentar que vi un punto en la orden del día en una sesión anterior en diciembre que indicaba que estaban considerando las oficinas centrales del puerto de San Diego como una posible ubicación para el Centro de Movilidad Central, y eso me parece fabuloso. De hecho, comentaban que era una alternativa superior que las otras alternativas que tenían, y coincido. De hecho, se los mencioné en 2019. Y algo que quiero mencionar es que antes, cuando acudía a Sandag, nos comentaban que no se pueden utilizar fondos del aeropuerto para mitigación fuera del terreno del aeropuerto. Pero el presidente de su mesa directiva dijo, sí, vamos a otorgarles 500 millones de dólares para mitigación en terrenos ajenos al aeropuerto, lo cual es enorme. Pero esos fondos solo es 55% de los ingresos recibidos. Solo se pueden utilizar ingresos de concesiones de aeropuerto y otros ingresos no relacionados directamente con el aeropuerto. Sin embargo, una excelente solución, una forma de financiar el Centro de Movilidad Central sería que la autoridad aeroportuaria anexara el inmueble del puerto, justo del otro lado del Pacific Highway, y tal vez terrenos aledaños para que se considerara terreno del aeropuerto. Y entonces, en vez de solo poder utilizar 55% de los fondos que tienen disponibles para el Centro de Movilidad Central, podrían hacerlo al 100% porque estaría en terreno del aeropuerto y la Administración Federal de Aeronáutica o FAA podría autorizarlo. Así que les exhorto a considerarlo para el Centro de Movilidad Central. Si pudiera anexar este terreno para que el terreno se considere propiedad del aeropuerto, y entonces la FAA, las restricciones, perdón, de la FAA en cuanto a fondos del aeropuerto ya no procederían y podrían utilizar el 100% para el proyecto. El aeropuerto literalmente se está resguardando fondos durante años, décadas y décadas. Dicen que no pueden hacer mitigación fuera de sus terrenos. Han guardado tantos fondos que tienen una riqueza enorme. Y esa riqueza de nuestra zona intermareal nos pertenece a todos y todas. Así que si conoce a personas en la autoridad aeroportuaria que no están dispuestos a hacerlo, integremos a personas que sí estén dispuestas a hacerlo, porque entonces podríamos vincular todos estos fondos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vuelvo con Nathan Schmidt. Adelante, Nathan, y a Nathan le seguirá Lori Saldaña. Bien, lo lamento. No sé qué está ocurriendo con su micrófono, Nathan, pero tratar de comunicarme con usted independiente para recibir su comentario, mientras pasamos con Lori Saldaña, y a Lori le seguirá Kina Tion. Gracias, buenos días. Quería hacer una pregunta y agradezco de antemano que su personal le dé seguimiento respecto al grupo de trabajo regional de energía. Hay muchos proyectos importantes para el desarrollo de electricidad en la esfera local. Sin embargo, parece que el grupo de trabajo no ha sesionado de manera programada desde septiembre de 2020. No sé si siga siendo un grupo activo, pero eso espero, porque hay algunos aspectos que son esenciales para nuestro éxito o para su éxito como organismo regional de planificación. El considerar dónde se va a generar electricidad, cómo se va a distribuir, cómo se establecerán sus precios.
Y es necesario que esto se trabaje a fin de contar con electricidad limpia generada localmente para que cuando se lleven a cabo otras obras de construcción sea el perfecto momento de analizar, por ejemplo, paneles de generación solar en el inmueble. Y siendo alguien que fungió en la legislatura estatal cuando se aprobaron algunos de las primeras legislaciones en el país en materia de cambio climático, para vigilar que tuviéramos energía asequible para la gente, porque el costo de los servicios públicos es uno de los principales motivos para que pierda la gente su vivienda. En San Diego pagamos la tarifa más elevada por kilowatt en el estado de California. Es que hay una necesidad real de tener energía más asequible, más limpia y generada localmente. Y sin embargo, el grupo de trabajo de energía no ha sesionado por mucho tiempo. Así que si fuera posible que el personal, por favor, se comunique con la servidora, ah, les comparto mi correo electrónico en el chat para poder conocer más respecto de qué está ocurriendo con este grupo de trabajo y si están planeando iniciar reuniones en un futuro cercano. Por último, sugiero aliarse con cualquier empresa que pueda instalar paneles solares y instalarlos en todo el espacio que sea posible a lo largo de la línea del tranvía o las líneas del tranvía. Estos son excelentes espacios para gran infraestructura de generación eléctrica. Pueden utilizarlas como techumbres para brindar sombra. Ya es una zona en donde ha habido afectación por construcción y creo que todo proyecto que inicie Sandac debe tener un componente de generación distribuida fotovoltaica, tanto para operar las mismas instalaciones que se construyan, así como para alimentar a nuestra red para lograr una idoneidad de suministro. Gracias y espero que el grupo vuelva a sesionar pronto. Gracias, presidente. Con eso cerramos el comentario del público. Muy bien, gracias. Solo quería responder al comentario de la última oradora. Voy a pedir al personal comunicarse con ella respecto de su programación. SANDAG, como agencia de transporte, no abordamos todos los temas que ocurren en el condado, aunque a veces parece que así fuera. Y sé que el personal va a solicitar que vuelvan a sesionar algunos grupos que no han sesionado de manera programada o que no han creado productos de mérito recientemente. Así que creo que estaremos considerando algunos cambios en ese sentido. Sin embargo, quiero que nuestro personal se comunique con ella porque está al pendiente del tema y quiere que nuestro personal le responda. De acuerdo. ¿Fue Hassan? Sí, de acuerdo. Bien, muchas gracias. Gracias al público por sus comentarios el día de hoy. Pasemos a los puntos de consentimiento de nuestra orden del día de hoy y quiero mencionar en este sentido una nota de que el supervisor Anderson no asistió a la reunión del 3 de diciembre, así que hay que hacer la corrección en la minuta. Y también quiero solicitar a la supervisora Lawson Reamer hacer cualquier comentario que tuviera respecto del punto 6. I don't see her popping in, but I do see. No veo. I do see Mayor Hall. Okay. No la veo por aquí, pero sí veo que tiene la mano levantada el alcalde Hall. Adelante, alcalde Hall. Sí, tengo un par de preguntas sobre este, y usted lo resumió muy bien en su última oración en cuanto a que a Sandac se le considera como que aborda muchos temas en la zona. Y me pregunto si es el camino por el que queremos continuar. Cada uno de nosotros cuenta con nuestros propios grupos de vivienda y todos necesitamos fondos para vivienda. Y si hay relaciones de trabajo como municipios, creo que las podemos resolver. No veo una necesidad para que Sandac se involucre en porque estamos abriendo otro camino, otro comité. Y me pregunto, ¿por qué lo estamos solicitando? ¿Van a poder acceder a fondos a los que no podemos acceder como municipios? Si me lo permite, presidente Blakespear, alcalde Hall, sí tendríamos acceso a fondos del presupuesto REAP del gobierno para vivienda. Asimismo, recordarán, hay un programa de incentivos para vivienda
y el condado de San Diego tenía el deseo de aliarse con nosotros para ello. Así que tenemos recursos y por ende nos parece legítimo desarrollarlo en colaboración con los municipios. Si no contáramos con fondos, ni siquiera estaríamos hablando de un subcomité, pero hay recursos que consideramos que podrían crear un programa de incentivos importante, como lo que tienen en San Francisco y Los Ángeles. Y eso también aporta a nuestra región acceso a fondos adicionales, lo cual verdaderamente necesitamos en San Diego. Así que ese es el motivo. Sí, y en ese sentido, todos necesitamos fondos, pero hay que definir cuál sería la forma más equitativa o justa de distribuirlo, porque cada uno de nosotros tenemos ya proyectos en nuestra cartera. Yo he tenido proyectos en la cartera del ayuntamiento de la ciudad que represento durante 5 años. Hay personas de sección 8 que han estado esperando 5 años. Así que podemos erogar fondos, simplemente necesitamos acceso a esos fondos. Y si lanzamos un subcomité decidiendo dónde invertirlo. No me parece, creo que cada uno como ayuntamiento sabemos en qué hay que invertirlo. No necesitamos crear más gobierno para hacerlo. Son fondos que podríamos estar utilizando para invertir en vivienda. ¿Por qué no permitimos a la supervisora Lawson Rimer sus comentarios, ya que fue su sugerencia? Gracias, presidente de la mesa directiva Blakespeare. De hecho, si me permiten el acotamiento, pongamos en perspectiva regional nuestra crisis de vivienda. Tenemos una crisis regional de vivienda y es algo que nos afecta a todos y todas, a todos nuestros municipios, a todas nuestras comunidades, definitivamente a todo mi distrito. Y todos en sí los hemos tratado de resolver el reto de manera aislada y francamente no hemos avanzado mucho. Creo que estamos conscientes que las asignaciones del diagnóstico regional de vivienda, de necesidades de vivienda, no se traducen en vivienda asequible. Yo vivo en Encinitas y sé que densidad no es necesariamente igual a asequible. Necesitamos más recursos, pero no solo más recursos, necesitamos una estrategia coordinada a nivel regional para crear una mesa en la que estén presentes las comunidades, en la que están presentes la gente a quienes les importa el medio ambiente, pero así como desarrolladores, defensores de vivienda asequible, para identificar soluciones verdaderamente innovadoras, porque si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, y francamente con la estrategia del alcalde Hall rogando por un poquito más de fondos aquí o allá, nunca saldremos de esta crisis. Hemos estado construyendo menos de la vivienda que necesitamos para nuestra comunidad durante más de 2 décadas y estamos sumamente rezagados, tan rezagados que definitivamente no podremos resolver el problema sin una solución regional. Y desde mi perspectiva, algunas de las preguntas más importantes se tratan de cómo cerciorarnos de que se construye la vivienda correcta en los lugares correctos, cerca de sitios de empleo, en vez de solo estar pensando en las vialidades y la gente dentro de nuestras propias ciudades y jurisdicciones, porque francamente somos una economía regional integrada. Y si no abordamos las soluciones a la crisis de vivienda desde una perspectiva de una economía regional integrada, jamás podremos siquiera iniciar a abordarlo. Y creo que algunas de las mejores cosas que aporta Sandag es nuestra capacidad para coordinar a jurisdicciones, de hacer esa coordinación regional en estos problemas transversales que no podemos resolver solos. Y el más claro ejemplo es la labor que estamos haciendo para tratar de crear un sistema de transporte público que les funcione a todos. Y parte del transporte público incluye vivienda, porque no puedes construir transporte público si no lo construyes para dónde vive la gente. Son dos lados de la misma moneda. Para mí es absolutamente esencial crear un subcomité regional de vivienda para abordar la vivienda desde una perspectiva regional que tome en cuenta las distintas necesidades que tenemos en nuestra región para que el entero sea más que la suma de sus partes. Y presidente Blakespeare, con gusto podría entrar en mayor detalle en cuanto a algunas de las iniciativas y proyectos que imagino que podríamos emprender, pero hago pausa por lo pronto para ver si hay alguna otra pregunta o duda. Sí, desde mi perspectiva, me parece bien. Tenemos otros temas en la orden del día en lo que podemos abordar.
Y Sandag es parte del diagnóstico regional de necesidades de vivienda. Y sé que había habido cierta división y sería excelente tener mayor colaboración con los organismos que están abordando vivienda con antelación al proceso de RENA o el diagnóstico regional de necesidades de vivienda y incide a todas las jurisdicciones en el condado. Así que si hay energía en la mesa y que se acorde con nuestra misión, y como hemos visto en otros condados en el estado, me parece perfectamente bien tener algo así centrado en Sandag. Y hay más de $100 millones que, como indicaba Hassan, que podría ofrecer Sandag para proyectos de vivienda. Así que es un monto sustancial. Muy bien, voy a tratamos de abordar estos temas de consentimiento porque también tenemos puntos ajenos al mismo. Pero yo quería hablar del punto 7, pero como se habló del punto 6, en San Marcos, el 7% de nuestro suministro de vivienda está restringido para vivienda asequible. Así que hemos hecho una buena labor, mejor que otros ayuntamientos. Me preocupa un poco el abordar de más. Siempre estoy tratando de combatir que otros gobiernos incidan. Yo no quiero que otras ciudades me digan cómo construir en mi ciudad, así que es una de mis inquietudes, pero en particular sobre el punto 7. Es algo que no hemos comentado por mucho tiempo, desde que yo recuerdo, y he estado en la mesa directiva ya sea como integrante asesora o como integrante con derecho a voto. Y hablamos del proyecto de una parada de transporte del autobús en el centro de San Diego. Y sé que es una inversión importante para el tema y sé que es la MTS, el Sistema de Transporte Metropolitano, quien lo invertiría. Pero si nosotros no estaríamos al liderazgo y nosotros no lo vamos a ver como oficinas centrales, entonces sería importante que MTS sea el líder en vez de Sandag, porque de lo contrario estaríamos dedicando tiempo del personal para ello. Me gustaría conocer entonces, seguiría siendo oficina central y si pudiéramos tener una actualización a toda la mesa, porque yo francamente no recuerdo, porque ya pasaron varios años. Con gusto lo programamos a la siguiente orden del día para darles toda la información posible. ¿Y la visión sigue siendo que sigue siendo oficina central de Sandag? No, actualmente es simplemente un área de estacionamiento también para autobuses, porque hoy simplemente se estacionan en la calle. Y en la actualización nos podría avisar cuántos dólares regionales de Sandag se han erogado en este proyecto. Sí, definitivamente, con gusto. Bien, gracias. Gracias, alcaldesa. Alcalde Minto. Buenos días a todos y todas. Consent calendar. En materia del calendario de consentimiento, me gustaría no retirar, sino el registrar mi abstenencia de voto sobre el punto número 8 y por otra parte, simplemente por respeto, en respuesta al comentario de la supervisora sobre la opinión del alcalde Hall. Si tenemos diferencias de opiniones entre nosotros, se vale decir que hay una diferencia de opinión. Pero cuando se hace el comentario de que, por ejemplo, si seguimos haciéndolo como lo ha venido haciendo el alcalde Hall, nunca vamos a lograr nada. Eso, en mi opinión, es una falta de respeto. Así que solicito a la membresía que tengamos diferencias de opiniones, pero no hagamos comentarios que tengan una mala fe. Al jurídico le pregunto ahora, el alcalde mencionó que si va a abstener del voto en el punto 8, debemos retirarlo entonces y votarlo independientemente. Sí, me parece que sería lo más claro para tener una claridad de votación.
Entonces, alcalde Minto, ¿quiere volver a reuniones presenciales y no continuar con las reuniones a distancia? ¿Es a lo que se refiere? Así es. Muy bien, entonces retiremos el punto 8 del calendario de consentimiento y el punto 6 para poder hacer un voto independiente sobre ellos. Mientras tanto, continuemos con los comentarios del resto de esta mesa y luego votaremos por el calendario de consentimiento, salvo por esos dos puntos y esos dos puntos por separado. Regidor Xu. Gracias, presidente de la mesa. Tengo un breve comentario respecto del punto 6. Hay cierta intersección entre vivienda y transporte. Por lo tanto, me parece importante que nuestro organismo aborde temas de vivienda. Y algo que he mencionado anteriormente es que debemos de comenzar a ver el costo conjunto de vivienda y transporte como porcentaje del ingreso familiar. Muchos otros organismos regionales de planeación ya lo hacen. Creo que debemos hacerlo en nuestra región. Creo que es una matriz, un punto de información que debemos analizar, porque sabemos que cuando los costos de transporte y vivienda superan el 50, 60 veces más del 70% de los ingresos familiares, afectan enormemente sus presupuestos y por ende otros temas para estas familias. Así que debemos de saber por lo menos qué representa en nuestra región para poder ver qué podemos hacer para ayudar en ese sentido. Comento por otra parte que me complace que estamos abordando el tema de vivienda. También les recuerdo que en el Plan Regional de Transporte tenemos un punto de la serie 14 que nos exige prestar atención a dónde se ubica vivienda en la región, ya que afecta las necesidades de transporte. Bien, gracias. No veo ninguna otra mano levantada entre la mesa directiva, así que estaría dispuesta a recibir una moción respecto a los puntos que se retiraron. Perdón por interrumpir, pero tenemos un comentario del público. ¿Podríamos pasar a ese antes de la votación? Sí, gracias. Catherine Rhodes había tenido su mano levantada y le seguirá Mike Bullock. Catherine, adelante. Hola. Esto es sobre el punto número 7, el paradero de autobuses. En 2016, en vez de hacer una investigación geotécnica, llevaron a cabo una evaluación de condiciones geológicas para dicho sitio. Y en su informe, en una de las cifras, se ilustra que hay una falla activa que cruza por el sitio, pero no se hizo investigación a través de trincheras, etcétera. Y indicaron que no es probable que haya una falla activa en el sitio cuando el mapa geológico indica que pudiera existir. Así que literalmente se brincaron ese paso. Llevo desde 2016 comentándoselos y pensé que harían más labor al respecto, pero no he visto que hayan hecho nada desde entonces. Así que antes de invertirle más dinero, creo que sería necesario hacer una investigación geotécnica plena. Y también si su personal podría revisar lo que ya se hizo. Y creo que se darán cuenta que no fue adecuado en absoluto. Estamos gastando millones y millones en un proyecto que posiblemente no pueda desarrollarse porque cruza por ahí una falla tectónica activa. Y esta es la falla de San Diego, que ya aparece en los mapas. Así que no me parece que deban invertir de fondos adicionales. Creo que deben revisar el informe de evaluación de limitantes geotécnicas. 2.2, el mapa de posibles rupturas tectónicas que indica que la falla se dirige justo a esa zona. Y es una falla que impidió que se construyera el tribunal donde se iba a construir. Lo pasaron al otro lado de la borda precisamente por eso. Así que no creo que van a invertir más fondos en este proyecto hasta que se realice una investigación. Les va a costar como $15,000 y ni siquiera estuvieron dispuestos a hacer eso. Así que aquí están ignorando la debida diligencia básica.
Así que si su director ejecutivo le parece que es buena idea y que no hay una falla activa, para mí eso sería suficiente, pero no he visto ninguna revisión independiente de este informe, que de nuevo no me parece adecuado. Y debemos seguir la ley estatal. En este momento no se está cumpliendo, así que espero que se haga algo al respecto en esta ocasión. Gracias. Gracias. Continuamos con Mike Bullock. Bien, pues muchas gracias. Mesa directiva. Espero que tengan un diálogo más pleno sobre equidad en vivienda. Y espero que hoy haya un diálogo más pleno. Yo quiero hacer dos comentarios al respecto. El primero es que nosotros vemos el estacionamiento a nivel de calle en centros comerciales, en muebles de oficina, y tienen alrededor de 100 espacios de estacionamiento por acre, más o menos. 100 autos por acre. También pueden crear 10, 20, 30 unidades de vivienda en el mismo espacio. Así que solo quería hacer ese comentario. Creo que en torno a nuestras estaciones de transporte público en Oceanside y Carlsbad, etcétera, tenemos estacionamientos subutilizados porque no tenemos un buen sistema de estacionamientos. También me gustaría señalar algunos puntos relacionados con equidad social. Cuando discute estacionamientos, tenemos terrenos limitados y fundamentalmente lo que queremos construir son estacionamientos y vivienda. Y están en conflicto. Menos dinero para estacionamiento es más dinero para vivienda, y más terreno para estacionamiento quiere decir menos terrenos para vivienda. Así que necesitamos un sistema justo y equitativo para definirlo. Y esto es algo urgente, porque hay padres y madres solteros que están arrendando departamentos, quienes no son dueños de vehículos particulares y a quienes les cuesta trabajo poner comida en la mesa. Y la renta que les cobran incluye su espacio de estacionamiento. Y esto es algo serio. Le deberíamos de poner fin. Sí, y si se agregara el costo de estacionamiento, exigiría tener un buen sistema de estacionamiento en la colonia, un buen sistema para estacionamiento de vehículos para las unidades de vivienda. Y el estacionamiento gratuito no es un buen sistema. Si se segregara el costo de estacionamiento, es mucho más equitativo y le devuelve dinero a la gente para poder poner comida sobre la mesa. Nos permite tener mejores colonias. Existe un buen sistema para estacionamiento. Se propuso en detalle por parte de los querellantes en contra del condado en su tan divisivo plan de acción climática. Equidad en vivienda debe de ser un área de enfoque definitivamente. Y una forma de hacerlo es cómo se maneja el estacionamiento, porque hay acres y acres de estacionamiento en torno a estaciones de transporte público y podemos aprovechar mejor esos terrenos. Tenemos una carencia de vivienda y estos malos sistemas de estacionamiento son parte del problema. Gracias. Gracias, perdón. Tenemos a una persona más con la mano levantada, presidente de la mesa, si gusta permitirlo. Sí, por favor. La última persona será entonces Lori Saldaña. Lori tiene apagado su propio micrófono. Adelante cuando guste. Gracias. Y esta es una pregunta sobre procesos, básicamente. Estamos hablando del punto 2, la aprobación de la minuta. No, de hecho, estamos tomando como grupo todo el calendario de consentimiento, así que puedo comentar sobre cualquier punto en el calendario de consentimiento. Bien, tenemos aquí aprobación de la minuta de sesiones anteriores. Y yo soy relativamente nueva al formato de SANDAG, así que estaba tratando de encontrar las minutas de sesiones anteriores en el portal de SANDAG y no pude identificar dónde. Yo he presidido con donde hay muchos detalles e información y aprecio que hoy tienen muchos temas a abordar, pero en los materiales de apoyo no se incluyeron las minutas de sesiones anteriores. Para personas que quieran revisarlas, conocerlas,
No he encontrado en el portal en donde. Las minutas se incluyen en el paquete de la agenda. Si abre el PDF, Lori, verá los puntos del 2A a 12 y ahí es donde se contiene la minuta. Y también con gusto me comunico después, después de la reunión con usted si considera que necesita algo más. No, eso era todo. Era mi pregunta. Gracias. Presidente de la mesa, con eso cerramos el comentario público sobre el calendario de consentimiento. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, presentamos moción, salvo los puntos que se solicitó retirar. Presento moción, alcaldesa Sotelo Solís. Ok, ya se secundó. Pasemos a la votación. En representación del municipio de Carlsbad, alcalde Hall. Por parte del municipio de Chula Vista, alcaldesa Salas, a favor. Por el municipio de Coronado, alcalde Bailey, a favor. Por el condado de San Diego, supervisora Lawson Rimmer, a favor. Por el municipio de Del Mar, alcaldesa Gasterland, a favor. Representante del Cajón, alcalde Wells, a favor. Por Encinitas, presidente Blakespeare, a favor. Por Escondido, alcalde McNamara, a favor. Por el municipio de Imperial Beach, regidor Spriggs, a favor. Por el municipio de La Mesa, regidor Shu, La Mesa, a favor. Por el municipio de Lemon Grove, alcaldesa Vázquez. Una disculpa. Regidor Musgrove, por parte del municipio de Lemon Grove. Hi, Mayor Raquel Vasquez. Yes. Hola, Raquel Vázquez, presente y a favor. Perdón, alcaldesa. Gracias. Por el municipio de National City, segunda vicepresidente de la mesa directiva Sotelo Solís. Sotelo Solís, a favor. Gracias. Por el municipio de Oceanside, regidor Rodríguez. Rodríguez, a favor. Gracias. Por el municipio de Poway, alcalde Voss, a favor. Gracias. Por el municipio de... Mayor Vasquez, I think Perdón, alcaldesa Vázquez, muchas gracias. Perdón. Por el municipio de San Diego, vicepresidente Gloria, a favor. Gracias. Por el municipio de San Marcos, alcaldesa Jones. Jones, a favor. Gracias. Por el municipio de Santí, alcalde Minto. Minto, a favor. Gracias. Por el municipio de Solana Beach, alcaldesa Hibner. Hibner, a favor. Gracias. Y por el municipio de Vista, alcaldesa Ritter. Ritter, a favor. Muy bien. Gracias y se aprueba de manera unánime. Gracias. Pasamos entonces al punto número 6, que es el subcomité regional sobre vivienda equitativa. Estoy dispuesta a recibir una moción. Presento moción para que se apruebe. La segunda, alcaldesa Sotelo Solís. Muy bien, pasemos a la votación. Gracias. Por el municipio de Carlsbad, alcalde Hall. En contra. Gracias. Por el municipio de Chula Vista, alcaldesa Salas. A favor. Por el municipio de Coronado, alcalde Bailey. En contra. For the County of San Diego. Por el condado de San Diego, supervisora Lawson Rimmer. A favor. Por el municipio de Del Mar, alcaldesa Gasterland. A favor. Gracias. Por el municipio del Cajón, alcalde Wells. En contra. Por el municipio de Encinitas, presidente de la mesa Blakespeare. A favor. Por el municipio de Escondido, alcalde McNamara. A favor. Por el municipio de Imperial Beach, regidor Spriggs. Volveré con el regidor Spriggs. Por el municipio de la mesa, regidor Shu. La mesa, a favor. Gracias. Por el municipio de Lemon Grove, alcaldesa Vázquez. Alcaldesa Vázquez, a favor. Gracias. Por el municipio de National City, segunda vicepresidenta de la mesa Sotelo Solís. Sotelo Solís, a favor. Gracias. Por el municipio de Oceanside, regidor Rodríguez. Rodríguez, en contra. Gracias. Por el municipio de Poway, alcalde Voss. En contra. Gracias. Por el municipio de San Diego, vicepresidente Gloria. A favor. Gracias. Por el municipio de San Marcos, alcaldesa Jones. En contra. Por el municipio de Santí, alcalde Minto. A favor. Por el municipio de Solana Beach, alcaldesa Hibner. Hibner, a favor. Gracias. Y por el municipio de Vista, alcaldesa Ritter. En contra. Ed Spriggs, estoy de vuelta y voto a favor. Muchísimas gracias, regidor Spriggs. Y se aprueba la moción con la votación. Muy bien, pasamos al punto número 8. Prórroga de las reuniones a distancia o por teleconferencia solo por un mes. Y estoy dispuesta
a recibir una moción. Presento moción para aprobarlo, secundada por la alcaldesa Gasterland. Thank you very much. Muchas gracias. City of Carlsbad. Por el municipio de Carlsbad, alcalde Hall, en contra. Gracias. Por el municipio de Chula Vista, alcaldesa Salas, a favor. Gracias. Por el municipio de Coronado, alcalde Bailey, en contra. For the County of San Diego. Por el condado de San Diego, supervisora Lawson Reamer, a favor. For the City of Del Mar. Por el municipio de Del Mar, alcaldesa Gasterland, a favor. Gracias. Por el municipio del Cajón, alcalde Wells, en contra. Por el municipio de Encinitas, presidente de la mesa Blakespeare, a favor. Gracias. Por el municipio de Escondido, alcalde McNamara, a favor. Por el municipio de Imperial Beach, regidor Spriggs, a favor. Por el municipio de La Mesa, regidor Shu, a favor. Por el municipio de Lemon Grove, alcaldesa Vázquez, a favor. Gracias. Por el municipio de National City, segunda vicepresidenta de la mesa Sotelo Solís, a favor. Gracias. Por el municipio de Oceanside, regidor Rodríguez, en contra. Por el municipio de Poway, alcalde Voss, Yes. Thank a you. favor. Gracias. Por el municipio de San Diego, vicepresidente Gloria, a favor. Gracias. Por el municipio de San Marcos, alcaldesa Jones, en contra. Por el municipio de Santee, alcalde Minto, en contra. Por el municipio de Solana Beach, alcaldesa Hibner, a favor. Por el municipio de Vista, alcaldesa Ritter, a favor. Thank you. Gracias. And that item does pass. Y el punto se aprueba. Thank you. Gracias. Muy bien, pasamos a informes y el primero es a cargo de Antoinette y Crystal de Sanda con representantes de Caltrans y de la Comisión de Vivienda de San Diego, quienes nos hablarán de la estrategia de equidad digital regional y su plan de acción. Adelante, Crystal. Y Antoinette. Gracias, presidente. Felices fiestas. Antoinette Meyer, directora de Movilidad e Innovación en Sanda. Bien, en octubre, Crystal y una servidora les dimos una actualización sobre el estado de la brecha digital en la región, nuestra estrategia general para abordarla. Entonces, a la fecha, hemos convertido la estrategia en un plan de acción muy integral que nos súper entusiasma presentarles. Tenemos a socios claves representando a Caltrans y la Comisión de Vivienda de San Diego, quienes nos acompañan y escucharán directamente de ellos de la labor que han emprendido para implementar componentes clave del plan de acción a través de nuestras alianzas. Siguiente, por favor. Ha sido un proyecto que evolucionó muy rápidamente, se hizo mucha labor en un tiempo muy breve para llegar a donde estamos hoy. Nuestra participación inició en 2020, poco después de que el gobernador Newsom emitiera la orden N7320 para aportar servicio de Internet banda ancha a toda vivienda y negocio en el estado. Poco después de este plan, se emitió el plan de acción que se finalizó en diciembre del año pasado y en enero nos convertimos en líderes regionales a aprobar una resolución para crear un equipo de trabajo para abordar la brecha digital y trabajamos en desarrollo de visión y metas y principios rectores y lanzamos un análisis de brechas para establecer la base para esta intervención. Y al hacer ese análisis de brecha, descubrimos que el corredor de la carretera Ruta Estatal 77 carecería de infraestructura de fibra óptica, si nos aliamos con Caltrans y el condado para agregar infraestructura de fibra óptica para un proyecto de pavimentación para generar 18 millas lineales de fibra óptica que iniciará obra en primavera del año entrante y agradezco a quienes apoyaron el proyecto en esta mesa directiva. En verano tuvimos la fortuna de que Cisco se enterara de nuestra labor y se entusiasmara por esto y que ofreciera aliarse para aportar más recursos al proyecto. Aportaron un equipo de expertos con entrevistas con actores, lo cual dio forma al plan de acción y escucharemos más del proceso en unos minutos. Y a fines de verano terminamos con el análisis de brechas, creamos un mapa interactivo que les compartimos y finalizamos la estrategia con el equipo de trabajo. A la vez, el gobierno estatal y federal aprobaron proyectos de ley importantísimos con miles de millones de dólares, muchos de ellos a través de fondos perdidos competitivos. Y la labor que hemos realizado nos prepara para ser muy competitivos para recibir estos fondos. El plan de acción demuestra que estamos listos para ejecutar. Ya tenemos las alianzas establecidas y nos permite ser más competitivos. De hecho, hace una semana recibimos una noticia muy buena del Departamento de Tecnología del Estado de California, quienes anunciaron que van a avanzar con 18 proyectos prioritarios para millas intermedias y gracias a nuestra colaboración con la Comisión de Servicios Públicos, San Diego recibirá la mayor inversión en el estado.
casi 150 millas que se construirían en el estado. Y nos entusiasma aliarnos con Caltrans para ello. También acabamos de recibir una inversión a fondo perdido del Fondo de Tecnología Emergente para lanzar la inversión. Y cuando llegamos a hoy, como les hemos indicado el año entrante, estamos aquí para presentarles el plan de equidad, plan de acción en materia de equidad digital ante ustedes. Como recordatorio, su finalidad es que todos tengan acceso a conectividad de banda ancha de alta calidad y las herramientas y habilidades necesarias para utilizar esa tecnología para mejorar sus vidas mediante acceso, infraestructura y ampliar la adopción de tecnología. Siguiente. El plan de acción se divide en 7 estrategias generales que se enfocan a crear consenso respecto de que banda ancha es un servicio público básico que deben planear los organismos de planeación para crear esa infraestructura necesaria de comunicación las horas más necesarias. Y esa infraestructura de comunicación también es esencial para el futuro del transporte. Establecer alianzas para cerciorarse de que todas las inversiones que realicemos estén al alcance de toda vivienda y abogar por más recursos para servicios de programación de equidad digital. En este sentido, felicito a un par de municipios que ya están trabajando en su planeación de equidad digital. Chula Vista fue pionero en nuestra región. Oceanside recientemente lanzó su plan de equidad. El municipio de San Diego ha tenido programación fabulosa durante la pandemia. El condado de San Diego está haciendo mucha labor para planificar infraestructura de banda ancha. Así que gracias por la alianza y ahora pasamos con Crystal, que nos habla brevemente de cómo pasamos de esta estrategia general a un plan de acción integral. Crystal. Gracias, Antoinette. Buenos días, mesa directiva. Como mencionaba Antoinette, hicimos mucha labor para volver esa estrategia en un plan que pudiéramos implementar de inmediato y preparar la región para el éxito. Y para ello tuvimos el éxito de aliarnos con Cisco, quien aportó un equipo de increíbles expertos y un proceso de desarrollo comprobado para poder ver puntos de vista y convertir todo en prioridades regionales y para recomendaciones que podamos integrar al plan de acción. Y para asesorar a Cisco y a nuestro equipo, también reunimos un pequeño grupo de liderazgo con increíbles líderes influenciales, muchos de ellos representantes de sus organizaciones, para asesorarnos y vigilar que el proceso y el producto que se generara fuera incluyente y que reflejara las necesidades regionales. Así que gracias a todas las líderes que participaron en el esfuerzo. Agradecemos su participación y esfuerzo durante todo el proceso. Y al desarrollar este mapa, Cisco estuvo al liderazgo de un extenso proceso de difusión social con más de 60 entrevistas a actores, representando a más de 40 organizaciones, distintos niveles de gobierno, regional, estatal, federal, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, las cuales generaron 4,000 puntos de datos de distintas oportunidades de equidad digital, así como distintas barreras y obstáculos institucionales y gubernamentales para avanzar la equidad digital en la región. Con el apoyo del equipo de liderazgo y Cisco pudimos convertir todos esos miles de puntos en 5 áreas prioritarias para la región, como pueden observar en esta diapositiva. Todos ellos están relacionados con las estrategias que mencionaba Antoinette y han sido esenciales al desarrollo del plan que hoy elevamos ante ustedes. Este plan de acción es sumamente integral y establece acciones a corto plazo y acciones continuas que SANDAG, el equipo de trabajo y otros socios deberán avanzar en conjunto. Hay mucha labor por hacer y apenas acabamos de publicar el plan de acción, pero ya hay varias iniciativas que han emprendido. Antes que nada, como indicaba Antoinette, es importante seguir estableciendo consenso en la región respecto de que el cerrar la brecha digital es prioridad regional. Muchas jurisdicciones están en proceso de adoptar resoluciones similar a la que adoptó esta mesa directiva este año y queremos seguir creciéndolo en la región y tomar los pasos necesarios para planear de manera proactiva la infraestructura de banda ancha. Y para apoyar a sus jurisdicciones, creamos un grupo de trabajo para emisión de permisos para banda ancha, para establecer políticas, templates, por ejemplo, para compartir fibra óptica, cómo implementar este tipo de políticas o desarrollar un plan maestro para ampliar banda ancha en las áreas necesarias. También queremos conocer un inventario de la infraestructura pública que ya tienen establecidas sus jurisdicciones y desarrollar un plan maestro, una estrategia regional para crear una red pública de fibra óptica que apoya a todas las jurisdicciones, el sistema de transporte y que eventualmente ofrezca
Internet asequible en espacios públicos como centros comunitarios, bibliotecas y ayuntamientos. Hoy Caltrans nos compartirá la enorme inversión del Estado en banda ancha y cómo nos estamos alianza para poder entregar algunos de los proyectos iniciales que mencionaba Antoinette y que cuando se finalice va a permitir a terrenos de los pueblos indígenas tener mayor conectividad. Y por último, para prepararnos para recibir estos fondos federales y estatales que mencionaba Antoinette, recientemente nos aliamos con la Asociación de Gobiernos del Sur de California, SCAG, para una solicitud conjunta de requisitos para identificar a organizaciones, a proveedores de banda ancha que pudieran sumarse a nosotros y ser coautores de fondos competitivos para ampliar infraestructura y brindar más servicios a la región. También estamos avanzando muchas acciones a corto plazo del lado de adopción. Nuestro equipo de trabajo de la brecha digital en meses recientes ha sido un foro increíble para diálogo e intercambio de información y seguiremos sesionando en este equipo de trabajo, así como acercándonos con grupos de actores para compartir información, mejores prácticas y fomentar de manera transversal la increíble labor de nuestros y nuestras líderes. Tuvimos un taller hace unos meses con autoridades de vivienda pública y tendremos talleres en mesas públicos con organizaciones de salud pública para mejorar la interconectividad para telemedicina y en estos últimos par de años, al navegar la pandemia y la nueva normalidad, hemos visto programas y recursos excelentes que se han lanzado. Muchas de sus jurisdicciones han implementado hotspots en bibliotecas, hay subsidios para Internet asequible en vivienda y simplemente no había tanto conocimiento de estos recursos y para abordarlo, desarrollamos una campaña de educación y difusión social para que la gente conozca de estos fabulosos recursos e información que pueden mejorar Internet en viviendas y con el apoyo del Grupo de Trabajo de Equidad Social, organizaciones de la sociedad civil y todas sus jurisdicciones, redes como 211, nos acercaremos con tanta gente como sea posible. Y la meta de todo esto es crear un centro o portal al que toda la gente puede accesar de manera expedita y crear mayor visibilidad a todas las organizaciones que están brindando capacitación o que están donando computadoras. Organizaciones como San Diego Futures Foundation, por ejemplo, tienen programas maravillosos que están mejorando el acceso a Internet para muchos y de hecho tienen un programa de donación de computadoras donde a través del cual ofrecen todos estos a comunidades en necesidad. Sabemos que el municipio de San Diego también participó en el programa y nos encantaría que sus dependencias hicieran lo mismo, ya que ofrece diferentes dispositivos de tecnología. Y para cerrar esta presentación, invitamos a dos integrantes de nuestro equipo de trabajo para compartir algunas de las iniciativas que tienen por implementar para que sean parte de las acciones de nuestro plan de acción. Les voy a presentar a Chris Mitch, que es les voy a hablar cómo Caltrans ha jugado un papel importante en lo que se refiere a construir infraestructura dentro del portafolio de transporte público. Así es que, Chris, la sala es suya. Buenos días, presidente, vicepresidente y todos los integrantes del consejo. Quisiera hablarles un poco de lo que hemos estado llevando a cabo en Caltrans junto con Sandac. Siguiente dispositiva, por favor. Hemos estado bajo distintas directivas desde el 2020. Hemos colaborado bajo la orden ejecutiva N7320 para colaborar en diferentes proyectos de transporte para incluir fibra óptica y también para identificar ubicaciones donde se necesita la banda ancha y donde la conectividad no se ha logrado por diferentes razones. Y hemos colaborado con la industria para identificar estas ubicaciones. Alguna vez fui el que se encargaba de identificar estos sitios y traje esa experiencia conmigo a San Diego. Antes solía trabajar en Sacramento como parte de esto, como cuando la propuesta de ley 156 se aprobó, hubo una inversión de 6,000 millones de dólares en infraestructura para banda ancha, incluyendo un acceso abierto a la red Middle Mile. Y la Middle Mile es muy importante dentro de las conversaciones con nuestras industrias y los diferentes actores. También las carreteras estatales han sido una parte importante e integral para esos componentes. Así es que
De esos 6,000 millones de dólares, todavía se cuenta con algo de fondos. Y también hay una red que se llama Last Mile Connections. Y esto es un mapa de los diferentes corredores que han sido identificados a lo largo del estado y van a ver que hay una mayor concentración dentro del condado de San Diego, dados que estuvimos muy involucrados en el proceso con el Departamento de Tecnología de California y hemos llevado a cabo diferentes análisis para descubrir dónde están las brechas dentro de nuestra red y dónde se puede invertir de manera eficiente para que esto cambie. Siguiente diapositiva. Como parte de esto, como ya lo mencionaba, hay alrededor de 3.25 mil millones para construir una red Middle Mine a lo largo del estado en colaboración con la Comisión de Servicios de California y lo que se llama Third Party Administrator o el administrador como tercer participante en Caltrans. Contamos con 24 corredores, 18 en la región, incluyendo SR 67, 76, 78 y 79. Y estos, como pueden ver en el mapa, son componentes muy importantes dentro de nuestra región. Y esto va a brindar mejor acceso, sobre todo para nuestras naciones indígenas y reservaciones indígenas, donde en algunos casos no hay ninguna conectividad y eso nos emociona mucho. Siguiente diapositiva. Como parte de todo esto, el lanzamiento hemos estado trabajando y contamos con un proyecto de pavimentación entre Santí y Ramón y como parte de esto queríamos implementar una política inteligente que mencionamos anteriormente y colaboramos con SANDAC y el condado para descifrar cómo ese componente puede ser parte de nuestro proyecto de pavimentación. Lo hicimos y hemos sido muy exitosos y descubrimos cómo llevar a cabo esta tarea de último minuto y muchas veces no es fácil hacer cambios a un proyecto ya establecido y en este momento vamos a tratar de añadir este componente hacia finales del mes con la construcción del proyecto planeada para la primavera del próximo año, una vez que haya condiciones climáticas un poco más cálidas. Estamos muy emocionados de ser los líderes de todo esto para el resto de California y demostrarles cómo podemos colaborar con las diferentes dependencias y organizaciones y poder hacernos cargo de un proyecto tan importante de manera expedita. Y con eso cedo el uso de la voz a mi compañero que nos acompaña el día de hoy. Buenos días, integrantes del consejo. Yo soy George Williams, soy el director de la Comisión de Vivienda de San Diego. Conmigo está John Ríos, que es el director de Estrategias Integrales. Muchísimas gracias por permitirnos compartirles información sobre cómo vamos a abordar o cómo vamos a proveer mejores servicios en algunas viviendas que los necesitan. Sí, las comisiones, la Comisión de Vivienda cuenta con 2,401 unidades de vivienda asequibles y 199 son las rentas. Vamos a tratar de que las rentas sigan siendo asequibles dentro del área de San Diego para la población de ingresos medianos. Esto incluye viviendas para una sola familia, casas tipo dúplex y también propiedades multifamiliares amplias. Las propiedades dentro de del portafolio de condiciones de vivienda se encuentran ubicadas en diferentes lugares en lo largo del municipio, desde la frontera con Tijuana hacia el sur y hasta Del Mar Heights hacia el norte. Algunas de las propiedades más grandes con mayores unidades van a ofrecer unidades de computadores para los residentes. Sin embargo, se necesitará más apoyo tecnológico para que cuenten con este tipo de amenidades. Buenos días, integrantes. Yo soy John Ríos. Yo soy parte de la Comisión de Vivienda de San Diego y nuestro objetivo es brindar servicios de banda ancha para todas las unidades. Sin embargo, el mayor reto es abordar estos costos de servicios.
porque la sustentabilidad de servicios a largo plazo no será posible si no contamos con recursos a largo plazo. Hemos tratado de mejorar nuestro entendimiento de las necesidades de los diferentes residentes para anticipar un poco de los costos hacia futuro. La Comisión de Vivienda llevó a cabo una encuesta con más de 2,000 residentes el verano pasado y aproximadamente 50% de los residentes participan. Estas son algunas cosas que encontramos como resultado de nuestras encuestas. Algunos de nuestros residentes se suscriben con algún proveedor de servicios de banda ancha. La mayoría de los residentes pagan más de $50 por Internet básico y más de $200 por servicios integrales de tecnología. La mayoría de los residentes utilizan su acceso de banda ancha para tener acceso a servicios de banca por Internet y otros similares. También lo utilizan para tener acceso a entretenimiento. La mayoría de nuestros residentes que respondieron a esta encuesta nos dijeron que el costo de este servicio es uno que les es muy difícil sostener. Y durante la pandemia, muchos de estos residentes tuvieron que depender de banda ancha para poder tener servicios. Están muy preocupados por la accesibilidad a este tipo de servicios y necesitaban capacitación para poder utilizar mayor equipo, así como usar Internet. En octubre del 2020, la Comisión, liderazgo ejecutivo de la Comisión de Vivienda apoyó equidad e inclusión en los programas, actividades y prácticas a futuro. La Comisión de Vivienda evalúa iniciativas para equidad e inclusión antes de finalizar cualquier decisión. La Comisión de Vivienda se ha reunido a la Alianza de Gobiernos para incrementar la equidad. Esta es una red nacional que permite que los directores de equidad intercambien información y colaboren para avanzar en cuanto a sus prácticas para resolver las soluciones a los retos de equidad. A través de estos integrantes pudimos conectarnos con otras entidades y establecimos una relación con el municipio de Long Beach, que ya implementó un programa en su municipio. A través de ellos pudimos compartir información de mejores prácticas que nos llevó al desarrollo de la encuesta que ya se mencionó en esta presentación. El equipo de equidad revisó la encuesta y brindó recomendaciones en cuanto a los proyectos a seguir, y ahorita nos encontramos en un proceso de lanzar una página web que va a brindar información sobre la iniciativa digital y va a contar con guías en diferentes idiomas, probablemente servicios de capacitación computacional gratuito, y vamos a procurar poder brindar acceso gratuito a Wi-Fi para el público en general. El primer paso es cambiar la manera de pensar que el Internet es una comodidad, cuando el servicio de Internet se ha convertido realmente en una necesidad. Tenemos diferentes oportunidades de colaborar con diferentes organizaciones que pueden brindar programas de capacitaciones para residentes, así como para mejorar la infraestructura y accesibilidad que ya existe para ofrecer una conexión equitativa para todos, y este es un punto clave para nosotros, y estamos colaborando para que podamos apoyar el acceso de banda ancha actualizado. Algunas de nuestras colaboraciones incluyen colaboraciones con organizaciones que representan u ofrecen servicios de banda ancha a bajos precios. También hemos colaborado con organizaciones sin fines de lucro a través de diferentes programas para brindar hotspots, laboratorios de computadora, capacitaciones para algunos residentes en algunas de nuestras regiones. Esto ha sido muy útil en nuestro esfuerzo para brindar mejores servicios a nuestras comunidades. Vamos a continuar colaborando con Santa, Digital Divide,
Task Force, equipo de trabajo de dispositivos digitales, como parte de nuestras conversaciones y esfuerzos para mejorar la inclusión y acceso a tecnología digital. También estamos lanzando una convocatoria de solicitudes para encontrar recursos y más opciones para aquellos residentes que se están viendo afectados por este sesgo en cuanto a la accesibilidad a tecnología digital. Con esto concluyo mi presentación y abro el espacio o el foro para preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. Con esto, la recomendación el día de hoy es que la Junta de Directores de Sandex adopte el plan de acción y estrategia de equidad digital como parte de un modelo digital. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Tenemos algún comentario? Si contamos con 2 participantes por parte del público, adelante. No, perdón. Nuestro director ejecutivo tiene su mano levantada. Muchísimas gracias, presidente, y muchas gracias, Antoinette. Y George y John, gracias a todos nuestros colaboradores de Caltrans. Déjenme solamente recordarle a la Junta de Directores que hay un par de cosas a considerar. Una es, y Chris de Caltrans me va a apoyar en esto. Nosotros fuimos los primeros en el estado de tomar la orden ejecutiva y obtuvimos a nuestros colaboradores de Caltrans y brindamos 10 millones de banda ancha en el corredor 67. Lo hicimos porque sentimos que la conectividad era clave e importante y por eso es que somos una dependencia de transporte. ¿Por qué queríamos estar involucrados en actividades que tienen que ver con tecnología digital? Nosotros somos el lugar más grande en el estado, San Diego, y nos reunimos con nuestros colaboradores de Caltrans, con nuestros colaboradores de la Comisión de Vivienda y creo que deberían de estar orgullosos de esta colaboración y de contar con Anthony y Crystal de ser los líderes de este equipo de trabajo para llevar a cabo todo lo que ya les presentaron. Y quería hacerles saber que esto no fue algo sencillo, que requirió de arduo trabajo, pero que logró traer banda ancha gracias a Chris y convirtieron a San Diego en un ejemplo de cómo avanzar dentro de este tema de tecnología digital. Nuestro primer participante es la Lori Saldaña. Lori, adelante. Muchas gracias. Quisiera hacer una sugerencia, que los programas establezcan colaboraciones con los distritos de universidades locales. Por muchos años el distrito ha brindado acceso a programas de capacitación sobre tecnología y haber incluido el número de millas donde se brinda servicio de banda ancha no es suficiente. Hace 20 años estaba enseñando información tecnológica en el complejo de educación cultural para renovar y se estaba tratando de hacer una renovación de laboratorios de computadores y estábamos ofreciendo clases de computación de manera gratuita para comunidades marginadas en el condado de San Diego. Y creo que la asequibilidad es un problema y quisiera referirme al informe de economía comunitaria y quisiera mencionar que el sector de innovación, en lo que se refiere a innovación en servicios, quisiera recordarles que la gente de color son las personas que más dificultad tienen para obtener trabajos. También nuestros residentes indígenas y muy pocos de ellos tienen oportunidad de adquirir un empleo en departamentos públicos. Y muchos de ellos no tienen acceso ni experiencia en cuanto a tecnología digital. Entonces dejamos fuera a mucha gente de nuestra comunidad de poder calificar para este tipo de empleos debido a esta falta de conocimiento y también resulta en
riesgos más altos de defunciones debido a COVID-19 porque están llevando a cabo trabajo esencial, algunas veces porque esa es la capacitación que tuvieron disponible para ellos y la gente que trabaja en la industria de construcción y que no han estado trabajando de manera remota ha sido de las poblaciones que más defunciones ha resultado debido al COVID-19 y de hecho necesitamos esta conectividad de banda ancha, pero esto no va a cumplir con la meta final a menos que además se incluya capacitación y educación a la gente que está teniendo dificultades para pagar por estos servicios. Así es que yo exhortaría a SANDAG y a la Comisión de Vivienda a revisar no solamente el costo para las comunidades, sino también a darse cuenta que la razón por la que esto afecta de manera desproporcionada a aquellos que tienen un ingreso muy bajo es porque además de no poder pagar ese tipo de servicios, no cuentan con la capacitación para usarlo y tal vez a través de las universidades locales o regionales pueden contar con programas que ofrecerles esta formación para que su estrategia sea un éxito. Nuestro siguiente participante por parte del público es Nicole Burgess. Adelante, buenos días, feliz viernes a todos ustedes. Simplemente quería felicitar a todos los líderes que han participado y toda la colaboración por parte de SANDAG, Caltrans y la Comisión de Vivienda de San Diego por toda su colaboración y para crear un plan de acción que ya está listo para ser financiado. Así es que apoyo este proyecto y les agradezco a todos por participar y por haber colaborado en conjunto para hacer esto posible. Muchas gracias. Thank you, and Chair, that does conclude the- Muchísimas gracias y con eso concluimos nuestra sección de comentarios públicos. Había un par de personas que levantaron su mano después de la llamada original y si quisieran hacer una declaración en este punto, por favor, pónganse en contacto conmigo a través de un correo electrónico y me aseguraré de que sus comentarios se incluyan como registro de esta sesión. Muchísimas gracias. Con eso, si tenemos algún comentario por parte de nuestros integrantes de la Junta Directiva. Ok, alcalde Spriggs. Me impresionaron mucho los comentarios de la señora Saldaña en cuanto a la realidad de división digital y lo que mencionaba en cuanto a crear equidad en esta área. Para mí, y no he dado seguimiento a esto de manera muy cercana como algunos de mis colegas, pero me parece que los planes de infraestructura, incluyendo la implementación de banda ancha y los planes de inclusión de fibra óptica debe de estar enfocados a las comunidades marginadas y sobre todo a nuestras comunidades indígenas. Y eso lo apoyo al 100%, pero no estoy seguro, perdón, de que la comunidad al sureste de San Diego, que mencionaba Lori Saldaña, sean quienes han sido víctimas de esta división de acceso digital. Ya cuenten con este servicio que estaban mencionando. Fibra óptica de alta velocidad y banda ancha. Creo que eso es muy importante considerando los mapas que se nos mostraron en cuanto a las nuevas ubicaciones donde se instalará la nueva fibra óptica. Para mí esto es un problema, un tema importante. Sabemos que el sur de la bahía y el sureste de San Diego es un área ocupada principalmente por minorías y que ha sido marginada de muchas maneras y tenemos que asegurarnos completamente de que todas esas áreas van a ser apoyadas por esta iniciativa, geográficamente hablando, así como demográficamente hablando, que reciban el apoyo de esta iniciativa y que reciban desarrollo de software, así como capacitación para esta comunidad y que de verdad nos aseguramos de que así sea. Tiene toda la razón, concejal, y nuestra intención es cerrar esa división digital en todo San Diego, pero Antoinette, si fueras tan amable de responder al comentario del concejal Springs,
El día de hoy mostramos unos mapas en la red de Middle Mine, pero el plan de acción es integral y es dividido en secciones, la infraestructura y su adopción. Y la adopción incluye asequibilidad de servicio, brindando capacitación a la gente que necesite esta capacitación, así como otros servicios de apoyo. Es un sistema integral. Cuando nos presentamos a ustedes en octubre, presentamos muchos datos y tiene usted toda la razón. El sureste de San Diego y algunas de las comunidades como de South Bay han sido afectadas, pero han sido afectadas de diferentes maneras a las comunidades rurales. Entonces, el programa que estamos proponiendo para áreas urbanas como el sureste de San Diego es un poco diferente y tiene que ver menos con la infraestructura y tiene más que ver con reducir el costo de acceso al Internet, así como brindar servicios de apoyo a los residentes que lo necesiten. Okay, thank you. Ok, muchas gracias. From Caltrans has his hand up, so go ahead and Gustavo. Ok, Gustavo de Caltrans tiene su mano levantada. Gracias, solamente quisiera abordar la pregunta por parte del concejal Springs. Los 18 proyectos que estábamos mostrando en el mapa en todo el estado solamente son los proyectos iniciales que el Departamento de Tecnología de San Diego identificó como los primeros proyectos a trabajar dentro de nuestro sistema. Así es que existen otras áreas, hay algunas brechas en áreas urbanas que se abordarán más tarde. Este simplemente es la primera ronda de proyectos y solamente quería aclarar eso. Alcaldesa Salas, muchísimas gracias por esta información tan importante. Quisiera compartir con todos que el municipio de Chula Vista y Sandag ha colaborado con otros colaboradores en nuestro plan de equidad por muchísimos años y hemos logrado un avance tremendo y acabamos de firmar un contrato con una empresa que va a hacer posible que brindemos fibra óptica a muchas áreas de Chula Vista que había sido marginada por mucho tiempo. No sé lo que estén llevando a cabo otras jurisdicciones, pero si alguien quiere tener acceso a nuestro plan de equidad digital, con gusto los podemos compartir. ¿Fue esa una moción, alcaldesa Salas? Seguro, si la quieres tomar como una moción, por supuesto. Ok, entonces contamos con una moción en el estrado. Okay, Mayor Mento got it. Ok, el alcalde Mento la secundó, así es que llamemos a votación. Gracias. Municipio de Carlsbad, alcalde Hall, sí. Municipio de Chula Vista, alcalde Salas, sí. Coronado, alcalde Bailey, sí. El condado de San Diego, supervisora Lawson, sí. Municipio de Del Mar, alcaldesa Gatherland, alcalde Wells, sí. Del municipio de Encinita, presidenta Blakespeare. Escondido, alcalde McNamara. Imperial Beach, alcalde Spriggs. Municipio La Mesa, concejal Shu, sí. Lemon Grove, alcaldesa Vázquez, sí. Municipio National City, vicepresidenta Sotelo Solís, sí. Municipio Oceanside, concejal Rodríguez, sí. Municipio Poway, alcalde Boss, sí. Municipio San Diego, vicealcalde Gloria, sí. Municipio de Santee, alcalde Mento, sí. Municipio Solana Beach, alcaldesa Hibner, sí. Municipio Vista, alcaldesa Ritter, sí. Ok, la moción se aprueba de manera unánime. Ok, muchísimas gracias, es fabuloso. Ahora pasamos a nuestro siguiente punto y este es el punto. El acuerdo de beneficios comunitarios, que es un acuerdo colectivo entre el oficial ejecutivo para ejecutar la negociación de los beneficios del acuerdo de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de
de tareas y construcción del condado de San Diego. Vamos, si alguien quiere participar dentro de este punto, tiene que levantar su mano en ese momento para que los tomemos en cuenta y podamos decidir con cuánto tiempo van a disponer para participar. Buenos días, mi nombre es Victoria Stagnes, yo soy la directora de Relaciones de Gobiernos para SACNAC. Me acompaña Ms. Lenz, quien es la directora de Diversidad y Equidad para SACNAC. También contamos con 3 expertos técnicos, Dan Sloan, vicepresidente de Labor Relations, de Relaciones Laborales en Parson Corporation, el vicepresidente del Desarrollo Lafkin y un colaborador de Log Group. Ellos trabajan de manera muy cercana con SANDAC para representar las dependencias a través de las negociaciones laborales. Siguiente diapositiva. Como saben, anteriormente en su sesión del 12 de febrero, la Junta adoptó una declaración equitativa y brindó un plan para brindar políticas y plan para agregar equidad e inclusión. Después, en su sesión de abril, se adoptó una resolución que considerara un proyecto de acuerdo laboral y después se presentó en su sesión de julio y se dio la autorización para comenzar las negociaciones con el Consejo de Construcción de San Diego y después de esta sesión el personal comenzó las negociaciones basado en la retroalimentación. Se crearon estabilidad económica y para brindar capacidad de empleo para aquellas poblaciones marginadas. La implementación del plan regional va a ser un catalizador para cumplir con estas metas, con estos beneficios en nuestra área. Entonces, vamos a pasar a los componentes claves del CBA. El acuerdo y está conformado por contratistas sindicalizados y no sindicalizados. Se incluyen todos los programas aprobados de manera general. Esto incluye la Asociación de Contratistas en América. Todos estos están incluidos en la propuesta de CBA. La propuesta solicita flexibilidad para negocios en desventaja que tienen que ver con la contratación y las contribuciones de prestaciones. Bajo el CBA, SANDAC colaboró con los programas para expandir la habilidad de emplear a comunidades marginadas y con esto voy a dar el uso de la voz a mi compañera que les va a explicar un poco más cómo el programa de SANDAC y sus componentes va a ayudar a la dependencia a cumplir a sus metas de equidad social. Con eso, Elaine Richardson, te cedo el uso de la voz. Buenos días. Voy a comentar con el programa de trabajo y les voy a mencionar cómo va a mejorar las oportunidades. Esta es nuestra estrategia para abordar la equidad a través de este acuerdo. Queremos crear programas inclusivos para colaboradores marginados y también negocios que se han visto marginados en desventaja. Esto comenzó el 1 de marzo de este año y colaboramos con de San Diego Work Partnership, de Working Trades y algunas universidades. El programa brinda capacitación y otros servicios de apoyo para aquellos individuos marginados dentro de nuestra comunidad para que los podamos ayudar a poder ser empleados en empleos de calidad. Nuestro siguiente programa es el programa que tiene metas de proyectos que son parte de CBA y esto va a incluir a individuos de áreas de bajo ingreso y va a contar con metas específicas para que podamos utilizar indigentes y gente que ha estado encarcelada. Y también vamos a incorporar el programa de que va a transicionar veteranos y les va a brindar oportunidades en nuestra industria de construcción. Y si tomas todos estos componentes de este programa de
este programa laboral con la propuesta de CBE. Esto nos va a llevar a que todas las dependencias cumplan con su compromiso de equidad. Siguiente diapositiva, por favor. El CBA incluye un programa para trabajadores marginados y vamos a incluir un 30%. Va a establecer un 30% en áreas de bajo ingreso dentro del condado de San Diego y a lo largo de la nación. Y también vamos a incluir a los veteranos. Ellos pueden residir donde sea, no tienen que ser residentes de comunidades de bajos ingresos. Y también las áreas en desventaja quiere decir los códigos postales donde las familias tienen un ingreso de mediano o bajo. ¿Y en qué resulta todo esto? Resulta en $69,000. En San Diego solamente hay aproximadamente 1.2 millones de gente que residen en estas áreas marginadas. La CBA se va a enfocar en códigos postales de bajo y mediano ingreso y va a aplicar estas estrategias para tener un impacto en cada sitio. Lo que esto quiere decir es que vamos a revisar un proyecto y vamos a revisar el radio alrededor de 3 millas para buscar empleados locales. Nuestra visión es que este programa va a poner a cientos, si no a miles de individuos que han sido marginados a ser parte de los proyectos de SANDAG. El programa enfocado de trabajadores se enfoca en poblaciones que no han sido representadas correctamente para que sean participantes de proyectos de construcción de SANDAG. Esto requiere que nuestros contratistas y sindicatos colaboren de manera conjunta para obtener la meta de por lo menos 10% del total de horas de cada proyecto de construcción. Esto es lo que los trabajadores objetivo van a tener que elaborar. Esto es algo que queremos llevar a cabo para afrontar las barreras de empleo, para mejorar también el ingreso y también vamos a ayudar a las empresas para brindarles una fuente confiable de trabajadores locales. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son las poblaciones que son parte de este programa que se encuentran dentro de nuestras comunidades marginadas y que no han sido representadas como debe de ser. Se enfoca en estas categorías y recientemente tuvimos éxitos adicionales de nuestros estudiantes de nuestro tercer centro que acaba de terminar. Nuestro tercer programa y centro que terminó el mes de noviembre y quería compartir algunos de los éxitos con ustedes. Uno de los estudiantes había sido encarcelado por 25 años y se acababa de graduar del programa ART. Y este individuo pasó su examen de aprendiz mientras era parte del programa y ahora va a comenzar su capacitación formal de aprendiz en enero. Nuestro siguiente estudiante es una madre soltera que recibía ayuda del gobierno y lo había estado haciendo por el último año y medio. Y después de su participación en nuestro programa, también aprobó el examen de aprendiz como eléctrico, que es un examen muy difícil de pasar, y ahora colabora con Baker Electric. También es parte del sindicato de Brother of Electrical Workers. Nuestro programa debe brindar empleos a miles de trabajadores para que sean parte de los trabajos de SANDAG. Muchos de nuestros estudiantes que son parte del programa de trabajadores objetivo nos ayuda a derribar barreras y nos estamos enfocando a equidad en la fuerza, a brindar equidad dentro de nuestra fuerza laboral. Estas son algunas de las provisiones de CBA. Va a prohibir la discriminación y esto está basado en raza, origen nacional, orientación sexual, afiliación política o cualquier membresía como parte de cualquier sindicato. Va a promover la armonía laboral. Nuestros proyectos van a tener garantías contra cualquier tipo de interrupciones del proyecto. También vamos a brindar
procedimientos de resolución neutros ante una disputa. Eso quiere decir que si surge una disputa, vamos a tener un árbitro neutral que se encargue de resolver el problema. Y finalmente, vamos a brindar suministro de trabajadores con habilidades y bien capacitados. Todos los empleadores que califican para ser parte de esta propuesta, sin importar si van a ser considerados, sin importar si son parte de un sindicato o no. Estas son las cosas importantes que les he presentado hoy. Primero y antes que nada, va a ser inclusivo. Va a incluir tanto a firmas sindicalizadas como a no sindicalizadas. También va a permitir que todos los programas de aprendices sean, va a permitir que todos los programas de aprendices aprobados a nivel estatal y federal participen. También van a haber algunas excepciones para negocios en desventaja. Y vamos a tratar de ayudarlos porque esto significa mucho para nosotros. Esto se va a llevar a cabo cuando haya sido ejecutado a través de los sindicatos SANDAG y todos aquellos que participan. El acuerdo de prestaciones comunitarias negociadas para ser ejecutadas es un componente clave de una comunidad inclusiva que beneficia a todos los trabajadores, residentes y comunidades. Se le solicita a la Junta de Directores que se apruebe el acuerdo de prestaciones comunitarias negociado por el oficial ejecutivo. Y ahora, con esto concluyo mi presentación y con gusto respondo a cualquier pregunta o comentario que pudieran tener al respecto. Ok, muchísimas gracias por esa presentación. Y hay dos integrantes de mi junta con su mano levantada y no sé si tienen preguntas o comentarios. Alcalde Boes, ¿tiene comentarios o preguntas? Perdón, no lo podemos escuchar. Perdón, alcaldesa Jones. Perdón, prendí y luego apagué mi micrófono sin querer. Tengo un par de preguntas. ¿Cuáles son nuestras estadísticas de contratación local? ¿Contamos con esa cifra? We'll let staff jump in and answer her questions here. Ok, veamos si nos pueden responder a esa pregunta. Y mi pregunta de seguimiento sería si sabemos cuáles son esas estadísticas, cuál es la proyección de estas estadísticas después de esta acción. Actualmente depende del proyecto. Puedo decir que en proyectos de Midcoast estamos alrededor de 50-55% de contratación local. Es muy difícil en este momento hacer una proyección en cuanto al porcentaje, en cuanto a cuál será el porcentaje una vez que implementemos los programas, pero por supuesto, estaría alrededor del 50-55. Hubo una declaración que se hizo al principio de la presentación y decía que nos estamos enfocando en trabajadores en desventaja en el condado de San Diego, pero también en todo el país. Sí, déjeme explicar. Dado que recibimos financiamiento federal para nuestros proyectos de construcción, no podemos limitarlo para empleados locales. Pero tenemos una nueva ley que se ha aprobado que nos permite a SANDA como dependencia solicitar que a través de este programa piloto sea solamente para contratación de empleados locales. Es un requisito en todos lados. Contemos con el PLA o no, no podemos decir que solamente vamos a contratar o lanzar una convocatoria a empleados o empleadores locales. Tenemos que permitir la participación de todos.
Ok, no sé, no sé. Ok, de 50 a 50% que es el promedio de contratación local y no sabemos lo que esta acción, cómo afectará esta acción a estas cifras o a la estadística actual. No lo sabemos, ok, no en este momento. Solamente me gustaría contar con más información por parte del público, pero esas son todas mis preguntas por el momento. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok, contamos con alrededor de 50 minutos, pero quisiera ver si pudieran hacer sus preguntas rápidamente. Alcaldesa Casterlang. Ok, tengo un comentario. Ok, concejal Rivera, es en seguimiento a la última pregunta. Si el personal pudiera hablar, si tal vez no sea posible predecir el porcentaje que aumentaría en nuestras estadísticas, pero según entiendo, sería correcto que al firmar este acuerdo, esto facilitaría comenzar el portafolio para contar una ampliación. Y si un acuerdo como esto sería más difícil establecer este portafolio. Sí, concejales, es una pregunta justa, a ver. Pero así será, nos da una mejor oportunidad de contratar a nivel local. Muchísimas gracias. Pasaremos al comentario público en este momento. Francesca, ¿con cuánta gente contamos? Entonces, no sé si este es un tema muy importante. Si pudiéramos ir 2 minutos, entre 1 minuto, hay muchísima energía, por lo menos en la comunidad, y yo creo que se les debería de brindar por lo menos 2 minutos para participar. Lo siento, pero dado que ya son las 10:45 y esto nos va a tomar por lo menos 1 hora, realmente comenzamos a perder quórum, así es que necesitamos concluir nuestra orden del día, así es que yo creo que me voy a quedar con 1 minuto, pero aprecio su sugerencia. Adelante, Francesca. La primera persona será Alexis Hamid y el nombre que veo después de ella es San Diego and Imperial Counties y después ya no se ve. No sé qué será lo demás. Alexis, adelante. Bien, se establecen políticas para impedir injusticia. Sin embargo, el 17 de diciembre, Sandag votó para aprobar una nueva política que nos retrasa en San Diego. Este es el nuevo Jim Crow. No puede haber justificación para que ustedes votaran para crear estos acuerdos colectivos. Ya se había hecho y no funciona. Cuando el sistema no funciona, hay que empezar de cero. Alcalde Gloria, usted habló con el Distrito 4 sobre el plan maestro y cómo el plan maestro para financiamiento de parques era erróneo y quería priorizar las zonas con la mayor necesidad. Vean el plan maestro de parques. Es la prioridad se están cumpliendo las necesidades mayores a través de este comité para quienes votaron por ellos. Este voto les seguirá para siempre, así como afectará a personas que han estado encarceladas, que son madres solteras de la comunidad. Recuerden esto en sus materiales. Ellos tuvieron mucho para poder hacer su ardua labor en las comunidades. Las acciones hablan más que las palabras. Gracias. A continuación tenemos San Diego and Imperial Counties y le seguirá Sean Rogers. Buenos días, mesa directiva Bridget Browning. Soy la secretaria y tesorera del Consejo Laboral de los Condados de San Diego Imperial. Les exhorto a votar a favor sobre el punto número 14 y aprobar el convenio negociado entre Sandag y nuestro consejo. Este convenio de beneficio a la comunidad permite que impuestos pagados para proyectos trabajen en los mismos proyectos, conserva valiosos dólares en nuestra comunidad y que puedan cambiar hasta 6 veces de manos en nuestra comunidad local. Este convenio de beneficios comunitarios incluye contratación local para programas de aprendiz. Los aprendices inician con un empleo que lleva a oficios de clase media en la industria de la construcción, incluye estipulaciones para brindar
prestaciones en materia médica, dental y de jubilación para los trabajadores de la industria de la construcción, lo cual creará beneficios, cambiarán la vida de ellos y sus familias por primera vez y crearán legados para toda la familia. Gracias. A continuación tenemos a Sean Rogers y le seguirá Nefi Hancock. I'm going to move on to. Bien, voy a pasar con Nefi mientras Sean sigue con el micrófono apagado. Continuamos con usted, Nefi, y después con Sean. Buenos días. Yo soy Nephi Hancock y soy electricista sindicalizado del sindicato IBW 569 en Spring Valley. Les exhorto a apoyar el punto 14 y aprobar el convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. El convenio de beneficios de la comunidad incluye contratación local que permitirá a trabajadores que aportan impuestos a SANDAG laborar en los mismos proyectos y permite que estos fondos cambien de manos hasta 6 veces en nuestra economía local. Este convenio de beneficios comunitarios aportará oportunidades para el reclutamiento dirigido para programas de aprendiz, iniciando con un empleo que lleve eventualmente a una carrera de oficio de clase media para del resto de sus vidas. Gracias. Vuelvo con Sean Rogers. Puede abrir su micrófono cuando guste y a Sean le seguirá Lori Saldaña. Me ofrezco una disculpa. Buenos días, Sean Rogers. Soy carpintero del sindicato IBW 569. Yo inicié como aprendiz en mi labor. Los convenios colectivos laborales por proyectos son importantes para personas como yo, que nos permiten el sustento a mi familia con seguro médico, una vivienda para mi esposa y mi bebé, y el poder participar y crecer en mi comunidad y tener la capacidad de trabajar cerca de casa para poder ver crecer a mi bebé. Es importante para mí y muchos de mis hermanos sindicalizados como afroamericano y como persona que creció en hogar sustituto y que cuenta con antecedentes penales. Este punto es sumamente importante y aprecio de antemano que lo aprueben. Gracias. Continuamos con Lori Saldaña y después Lynn Miner. Buenos días de nuevo. Soy maestra jubilada. Fui representada por un sindicato y me pude jubilar por haber estado en el sindicato. Pero antes de ser docente, fui carpintera sindicalizada, con frecuencia la única mujer en el sitio de trabajo y la única latina en el sitio de trabajo. Y no veo suficiente enfoque a trabajadoras mujeres de comunidades de tez de color. No es suficiente establecer metas, si no hay un compromiso para abordarlas. Y veo los incentivos, pero no veo la parte obligatoria. El arbitraje obligatorio no es una forma de resolverlo, favorece a quienes tienen los recursos para que argumenten en su representación. Les exhorto a reconsiderar cómo se está redactando, a quién se identifica y las metas específicas que anticipan lograr, y si no se logran, cómo se remediarán, no mediante arbitraje obligatorio, sino facultando a personas históricamente obviadas de estos empleos. Gracias. Continuamos con Lynn Miner, le seguirá Noah Harris. Lynn, adelante. Buenos días, yo soy Lynn Miner. Soy electricista certificada estatal y orgullosa integrante del sindicato IBW 569, fundadora del Comité de la Mujer, y soy chinoamericana. Y hoy me dirijo al alcalde para apoyar este convenio de beneficios comunitarios. Soy electricista de primera generación. En 17 años de trayectoria he trabajado localmente en la construcción de hospitales, edificios y plantas generadoras. Apoyamos este convenio porque brindará oportunidades de capacitación para jóvenes hombres y mujeres en la industria de la construcción, lo cual es esencial para trabajadores y sus familias. Esto será que veteranos de guerra, mujeres y minorías como yo estén representadas en estos proyectos, para que los trabajadores no estén a merced de contratistas con opiniones formadas. Esto apoyará a mis vecinos, a mi familia, mediante estos convenios de beneficios comunitarios. Creamos empleos con buenos sueldos, jubilación, seguro médico, todo ello para crear una estabilidad en la clase media para todos y todas. Gracias. Continuamos con Noah Harris y le seguirá Cristina Márquez.
Buenos días. Presidente de la mesa directiva Noah Harris de Climate Action Campaign, para pronunciarme a favor del convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. Al continuar con los 5 pasos audaces y la red de transporte público para reducir emisiones, también debemos lograr equidad a través de empleos dignos para nuestra plantilla laboral local. SANDAG crea un convenio de beneficios comunitarios con contratación local que brinda salarios dignos, programas de aprendiz y atención médica de calidad. Por último, exhortamos a SANDAG y al Consejo de Industria de Construcción crear carteras de desarrollo para comunidades de inquietud para que tengan acceso equitativo estas comunidades de escasos recursos y de tez de color a estos empleos dignos. Gracias y les exhortamos a que apoyen este punto el día de hoy. Bien, continuamos con Cristina Márquez y le seguirá Neve Preston. I'm going to move ahead to Nev Preston. Bien, continuamos con Neve Preston. Regresamos con usted, Cristina. Neve, adelante cuando guste. Good morning, Sí, everyone. buenos días a todos y todas. Su servidor, Neve Preston. Y estoy aquí para hablar sobre el punto número 14. Soy carpintero certificado para el sindicato local 569. Apoyamos estos convenios de beneficios comunitarios que protegen a trabajadores sindicalizados mediante más oportunidades de empleo, en particular con mayores oportunidades de programas de aprendiz para mujeres y minorías. Llevo 15 años residiendo en San Diego y necesitamos estos convenios en acción y necesitamos conservar la plantilla laboral local. Thank you, Christina Marquez. You can Muchas go ahead. gracias. Cristina Márquez, adelante. Y a Cristina le seguirá Sean Keone Ellis. Christina, unfortunately, we Cristina, still- lamentablemente no le escuchamos aún, así que voy a proseguir y me acercaré con usted independientemente para recibir sus comentarios. Sean, adelante, y a Sean le seguirá Javier Alvarado. Hola a todos y todas, yo soy Sean Ellis, organizador político de la asociación, el sindicato, perdón, de plomeros de San Diego. Como solo tengo un minuto, tengo tiempo limitado para decir lo que tengo que decir, así que respecto del punto 14, apoyamos estos convenios de beneficios comunitarios. Escucho a las personas que se oponen. Yo soy una persona de ascendencia de las islas del Pacífico Asiático, soy veterano. Yo utilicé el programa de cascos militares a cascos de trabajo. Programas de transición funcionan y apoyan a nuestras ciudades. Me parece horroroso para alguien que vive en la comunidad se oponga. Alcalde Gloria, gracias por su liderazgo. Le respaldamos, queremos una mejor ciudad y los convenios de beneficios comunitarios lo logran. Y cualquier persona que se oponga debe cuestionársele respecto de si le importa nuestra comunidad. Hay que tener estipulaciones para buenos programas y buenos programas de aprendiz para la comunidad. Bien, continuamos con Javier Alvarado y le seguirá Francine Maxwell. Buenos días, mesa directiva, su servidor Javier Alvarado, orgulloso sindicalizado del local 869 y National City. Yo inicié con el programa de aprendiz en el sindicato, años después me gradué para convertirme en sindicalizado y es una de mis mejores decisiones. Nos hemos beneficiado de lo que nos ha aportado el sindicato y creo fuertemente que la comunidad será más sólida si mis vecinos tienen la misma oportunidad. Les exhorto a apoyar el punto 14, convenio de beneficios comunitarios. Gracias. Our next speaker will be Francine Maxwell, followed by Jennifer Wilson. Bien, continuamos con Francine Maxwell y a ella le seguirá Jennifer Wilson. Francine, you're self-muted. as well. Francine tiene apagado su propio micrófono. Adelante cuando guste. Good morning. Can you hear me? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, gracias. Francine Maxwell, activista del sudeste de San Diego, en representación de algunas de mis hermanas trabajadoras afroamericanas que no quieren pagar cuotas sindicales. Escuchamos en la presentación
some apprenticeship programs. And so I want to make sure that que están hablando de empleos sindicalizados. Quiero que los funcionarios entiendan que la biblioteca Malcolm X en el sudeste de San Diego tenía una estructura de estacionamiento con techos solares construidos por gente de Las Vegas. Así que les pido cuestionen el tema de contratación local. En San Diego han ocurrido ciertas cosas que no están bien. En nuestra área de inquietud del sudeste de San Diego, $6.1 millones se pagan a empresas ajenas, porque nosotros estamos pagando impuestos, pero esos impuestos no se quedan en la comunidad. Es que votemos en contra del punto 14. Gracias. Continuamos con Jennifer Wilson y a ella le seguirá Kiara O'Laughlin. Buenos días, mesa directiva. Su servidora Jennifer Wilson, veterana de la Naval. Fui participante en el programa de cascos militares a cascos de guerra y ahora soy electricista. Les pido aprobar el convenio de beneficios comunitarios. El convenio de beneficios comunitarios incluye contratación local que permitirá a quienes pagamos impuestos trabajar en proyectos de SANDAG. Yo me he beneficiado de estas oportunidades al poder trabajar como aprendiz en dichos proyectos y al finalizar el proyecto de aprendiz me permitió comprar la primera vivienda para mi familia y creo que la comunidad sería más fuerte si mis vecinos tienen la misma oportunidad que yo tuve. A la mujer que es de política de la mesa que está hablando en contra, los tiempos han cambiado. Yo trabajé en campo de la mano con el resto de mis hermanas sindicalizadas a la difusión y siempre invito a más mujeres y soy mentora de la siguiente generación de electricistas y de otras personas de oficio de la construcción. Les pido, por favor, aprobar este convenio de beneficios comunitarios para apoyar a la comunidad. Gracias. Bien, continuamos con Kiara O'Laughlin y le seguirá Dustin Steiner. Buenos días, mesa directiva. Su servidora Kiara O'Laughlin. Soy investigadora y asesora en políticas para el Centro de Iniciativas Políticas, una organización local sin fines de lucro para fines de políticas públicas. Les exhortamos a aprobar este convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción de San Diego. Esto permitirá programas de aprendiz que lleva a carreras con empleo digno. Este convenio no solo tendrá un impacto positivo en trabajadores en lo individual y sus familias, sino que también beneficiará a la región en su totalidad. La contratación local puede mejorar resultados en comunidades con altas tasas de desempleo, reducirá las disparidades en empleo entre comunidades y, por último, la contratación local permitirá a trabajadores locales que pagan impuestos para proyectos de SANDAG participar en esos proyectos conservando valiosos dólares en nuestra ciudad para permitir el crecimiento de nuestras ciudades en nuestra región. Por favor, voten a favor de este convenio de beneficios comunitarios. Gracias. A continuación tenemos a Dustin Steiner y le seguirá Gretchen Newsom. Buenos días, mesa directiva de SANDAG. Dustin Steiner, a nombre de 900 empresas de capítulo de contratistas generales de San Diego. Somos quienes hemos construido durante el último siglo San Diego. Hemos tenido por lo general una buena relación con SANDAG. Lamentablemente, según convenio de beneficios comunitarios, no es más que un convenio de contrato colectivo sindicalizado. A pesar de lo que indican, evita a aprendices ajenos a sindicatos trabajar en estos proyectos, ya que no podrían cumplir y nos impediría cumplir con las tasas de aprendiz que exige el Estado. Y para que una persona se considere plenamente sindicalizada exige 5 años. La labor que hacen contratistas generales excluirá a muchos subcontratistas locales no sindicalizados. Nos decepciona que no se hayan acercado con nosotros y espero que vuelvan a la mesa de trabajo e incluyan a toda la diversa plantilla laboral de San Diego. Bien, continuamos con Gretchen Newsom y le seguirá Derek Phillips. Buenos días, Gretchen Newsom, en representación del sindicato 569 de electricistas. Mesa directiva, tienen ustedes ante ustedes el estándar de oro de convenios de beneficios comunitarios. Esto es incluyente, incluye todos los programas de aprendiz y hoy pueden transformar carreras y cambiar vidas, marcando una verdadera diferencia en las vidas de miles de familias trabajadoras locales. No nos equivoquemos. Habrá un proceso abierto, competitivo y justo para contratistas sindicalizados y no sindicalizados, permitiendo a pequeñas empresas prosperar.
Pero la verdadera joya de este convenio de beneficios comunitarios es el impacto que tiene en la plantilla laboral local a través del programa de aprendiz para poder ingresar a esta carrera, incluso con antecedentes penales. Esto presenta más oportunidades de preaprendiz y aprendiz. También les comparto que nuestro sindicato IBW 569 tiene líderes sólidos en la comunidad de personas de tez de color, entre ellos nuestro coordinador. Por favor, votemos a favor. A continuación tenemos a Derek Phillips y le seguirá Chad Barkley. Buenos días, mesa directiva. Su servidor Derek Phillips. Vivo en la ciudad de Lemon Grove y soy afroamericano sindicalizado con el sindicato de obreros número 89. Mi sindicato me ha apoyado a mí y a mi familia y ha generado grandes beneficios y seguridad en el empleo, así como una buena pensión. Respetuosamente solicito que apoyen el punto 14, convenio de beneficios comunitarios. Gracias. Gracias. Continuamos con Chad Barkley y ahí le seguirá Tommy Howe. Buenos días, mesa directiva. Chad Barkley, electricista durante 19 años y graduado del Instituto de Aprendices para Capacitación Eléctrica. Hoy estoy aquí para pronunciarme a favor del convenio de beneficios comunitarios y los cientos de empleos dignos que creará para trabajadores de la construcción como un servidor. Durante mi carrera he podido trabajar en la prolongación del tranvía y modernizar salones de clase en el Distrito Unificado de San Diego. También me pareció muy especial poder construir las aulas a las que hoy asisten mis hijos. De manera similar, nuestros electricistas del sindicato IBW 569 estamos orgullosos de haber construido el tranvía que hoy utilizamos con nuestras familias. Gracias de antemano por su apoyo a este punto 14 para nuestras familias locales. Y a continuación tenemos a Tommy Howe. Howe, no se lo lamento, y ahí le seguirá David Grubb. Hola, buenos días, mesa directiva. Su servidor Tommy Howe, planificador del condado de San Diego y residente de Miramés. Y me entusiasma escuchar los detalles el día de hoy y quería dedicar un momento para expresar mi apoyo de este convenio de beneficios comunitarios entre Sandag y el Consejo de Industria de la Construcción de San Diego. Mi padre fue maestro en la Facultad de Derecho de Pittsburgh. Creo que vamos por buen camino para tener el trabajo más extenso y más fehaciente para convenios colectivos por proyecto. Como ambientalista, sé que los distintos oficiales entienden las dinámicas relacionadas con estos proyectos, pero también estamos conscientes de la homogeneidad de trabajo y de poder terminar proyectos bajo presupuesto y a tiempo y ofrecer oportunidades a la comunidad a través de sus convenios colectivos. Yo apoyo este proyecto, creo que ustedes también. Muchas gracias por su tiempo y consideración el día de hoy. Apoyo el punto 14. Gracias. Continuamos con David Grubb y a él le seguirá Eric Stevens. Buenos días, presidente de la mesa Blake Spear, integrantes de la mesa David Grubb. Hoy, en representación de la Coalición de Calidad de Vida, un grupo de organizaciones ambientales, laborales y de justicia social que representan a miles de residentes de la región de San Diego. Este convenio de beneficios comunitarios es consistente con nuestra misión y valores clave y la apoyan todas las organizaciones integrantes. Por favor, voten a favor del punto 14. Gracias. A continuación tenemos al doctor Eric Stevens y a él le seguirá Abdur Rahim Hamid. Buenos días, Eric Stevens. Soy hijo del exregidor y vicealcalde George Stevens. Hoy hablando respecto del convenio de beneficios comunitarios, o CBA por sus siglas en inglés. Disfruté de escuchar los comentarios, estuve tomando notas sobre los componentes clave, por ejemplo, el programa para trabajadores marginados, el programa enfocado y las estipulaciones del convenio. Todos me parecieron muy bien reflexionadas y positivas para proporcionar empleo para personas de la comunidad de San Diego. Mi preocupación fue en el sentido de que no se menciona los 160 mil millones de dólares y cómo se asignarían de manera equitativa entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Los y las trabajadoras no sindicalizadas no reciben lo propio, ni siquiera la mitad de los recursos, como es el caso de los sindicatos.
sea en contratación en programas de aprendiz. No voten por esta iniciativa. Our next speaker will be Abdul Rahim. Continuamos con Abdur Rahim Hamid y le seguirá William Stedham. Buenos días, alcaldesa, integrantes de la mesa directiva de SANDAG. Yo soy Abdur Rahim Hamid y soy presidente de la Asociación Nacional de Contratistas Negros. Agradezco al alcalde Gloria y a la alcaldesa Sotelo Solís por la invitación a que estuviéramos en la mesa con SANDAG para hablar de algunos de los temas relacionados. Y lo que tenemos hoy es un concepto casi perfecto, con una sola salvedad. Cuando hablamos de preguntarnos a dónde se hacen las aportaciones de capacitación para permitir todo tipo de programas de aprendiz, los fondos serían todos al sindicato. Esto es como instalar ladrillos sin cemento. Es como los primeros asentamientos afroamericanos en California, donde derivaron el agua para desviarla de la comunidad. Ustedes van a desviar los recursos para la comunidad de aprendiz. Hoy nos cuesta trabajo encontrar trabajadores calificados y contratistas calificados y hay que aprovechar todo recurso posible. Our next speaker will be Gracias. Continuamos con William Stedham Christina Marquez. y le seguirá Cristina Márquez. Buenos días, mesa directiva. William Stedham, veterano de la naval y electricista con más de 20 años de experiencia. Me pronuncio a favor de este convenio de beneficios comunitarios para todo proyecto mayor futuro de construcción. Permitirá a veteranos como yo y a otras personas de las Fuerzas Armadas tener carreras prometedoras en la industria de la construcción. Desde 2003 en todo el país, el programa de cascos militares a cascos obreros ha permitido a miles de veteranos entrar en el ramo de la construcción a través del programa de aprendiz, muchos de ellos como un servidor con discapacidades. Estos brindan oportunidades esenciales para ser aprendiz en los oficios de construcción, para desarrollar las destrezas necesarias y adquirir la experiencia, valiosa experiencia. Esto permite contar con trabajadores confiables, experimentados, que garantizarán que proyectos futuros se entreguen a tiempo, bajo presupuesto y para el mayor beneficio del público. Por favor, voten a favor del punto 14. Our next speaker will be Christina Continuamos con Cristina Márquez y le seguirá Matthew Leiva González. Buenos días, mesa directiva. Su servidora, Cristina Márquez. Soy organizadora ambiental actualmente en el sindicato IBEW 569. Fui coordinadora también de difusión social en el programa de aprendiz de dicho sindicato y radico en Escondido. Buenos días, alcalde Mac. Le exhorto a que apoye este convenio de beneficios comunitarios. Yo en lo personal me he beneficiado de estas oportunidades de participar en un programa de aprendiz autorizado por el Estado y participar en grandes proyectos como el estadio de fútbol de Southwestern Community College, hospitales Kaiser, en escuelas del Distrito Unificado de San Diego, del Distrito Unificado de Sweetwater y muchos más. Como electricista mujer, cabe mencionar que las electricistas mujeres recibimos el mismo salario y prestaciones que mis contrapartes hombres, independientemente de si estamos en un proyecto público o privado. Este convenio rompe ese techo de cristal y brinda equidad y oportunidades para generaciones de mujeres y familias futuras. Seamos audaces. Our next speaker will be Matthew Leyva Gonzalez. Continuamos con Matthew Leiva González y le seguirá Chris Allen. Buenos días, mesa directiva. Su servidor, Matthew Leiva González, orgullosamente sindicalizado tercera generación del sindicato obrero 89. Estoy a favor de este convenio de beneficios comunitarios. Además de un salario excepcional y prestaciones y jubilación excepcional, permite a toda persona movilidad para ascender a la clase media. Un aspecto importante es el elemento de contratación local, exigir que sean trabajadores de la comunidad en la que están realizando, reduce el tiempo de traslado y mejora la calidad de vida de estos y estas trabajadoras, ya que podrán pasar más tiempo de calidad con sus familias. Y además, estos trabajadores y trabajadoras podrán formar parte de proyectos que transforman cosméticamente sus comunidades y faculta a estos y estas trabajadores, quienes también aportan con sus impuestos a estas comunidades. Así que les exhorto a votar a favor del punto 14
convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. Continuamos con Chris Allen y ahí le seguirá April. Buenos días, Christopher Allen, orgulloso carpintero sindicalizado de San Diego, y un convenio de beneficios comunitarios ha significado en mi vida personal que cuando se embarazó mi esposa con nuestra primera bebé, Brooklyn, pude trabajar a 6 minutos de casa en un proyecto con un salario digno, con prestaciones, para poder permitir todas las consultas prenatales a mi esposa durante todo su embarazo para el nacimiento de nuestra hija. Este convenio de beneficios comunitarios significará que la ciudad de San Diego estará construyendo gente para que construya la mejor ciudad de San Diego. Les exhorto a aprobar este convenio de beneficios comunitarios porque tenemos aquí a familias, papás, mamás que preferirían estar más temprano en casa en vez de tener que trasladarse grandes distancias para participar en proyectos de construcción. Gracias. Continuamos con April y a ella le seguirá Dwayne Henry. Buenos días, mesa directiva, su servidora April Houghton. Y soy electricista orgullosamente sindicalizada en el sindicato IBEW 569, radico en San Diego, soy presidente de United Sparkies y veterana discapacitada. United Sparkies es una comunidad de electricistas mujeres del sindicato IBEW 569 y yo también tengo una gran pasión por tener a más mujeres en este oficio. En vez de quejas de que no hay suficientes mujeres en la industria, United Sparkies están haciendo difusión social con mujeres y jóvenes para convencerlas de entrar en el oficio. A principios de este año tuvimos mentoría de 50 mujeres jóvenes en un campamento de una semana presentándoles todos los oficios y carreras en el ramo de la construcción. Apoyamos a la comunidad, entre ellos familias locales necesitadas en comunidades indígenas que necesitaban actualizaciones eléctricas y un lazo a programas de aprendiz. Los sindicatos están haciendo labor importante para cambiar nuestras vidas y tener comunidades más fuertes y les pido. Gracias. Continuamos con Dwayne Henry y le seguirá Víctor Morris. Dwayne, yourself. Oh, go ahead. Dwayne, adelante. Buenos días, mesa directiva. Su servidor Dwayne Henry. Soy presidente de More Electric Inc. Estamos afiliados con el sindicato eléctrico IBEW 569. Les exhorto a apoyar el punto 14 para aprobar el convenio negociado de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. Mi familia y mi comunidad nos hemos beneficiado de estos convenios. Participamos en el proyecto de prolongación Mid-Coast del tranvía durante los últimos 5 años. Una plantilla laboral de más de 500 millones de medio millón de dólares. Yo como contratista sindicalizado sé los beneficios de ser parte de un convenio como este, así que les pido apoyar el punto 14. Gracias. Our next speaker will be Victor Continuamos Morris. con Víctor Morris y a él le seguirá Javier Santizo. Buenos días, mesa directiva. Su servidor, Víctor Morris, afroamericano, integrante del sindicato IBEW 569, apoyo este punto 14. Yo soy oriundo de San Diego, crecí en el sudeste de San Diego. Estuve 10 años como sindicalizado y desde el sindicato ha sido algo excelente para mí. No solo tengo una voz, sino también un futuro brillante e igualdad de oportunidades. Hay quienes dicen que estos son racistas, pero yo nunca lo he visto. Después de haber estado encarcelado y haber tenido dificultades para encontrar una carrera, se me ha tratado bien en el lugar de trabajo y me entusiasma compartir que en octubre se permitió ingresar al programa de aprendiz del sindicato IBEW, que me está brindando un seguro médico no solo a mí, sino también a mis hijos. Mi carrera en la construcción no solo creará un legado para un servidor, sino también para mi familia. Por favor, voten a favor. Thank you. Our next speaker will be Javier. Gracias. Continuamos con Javier Santizo y ahí le seguirá Ken Collier. Sí, buenos días, mesa directiva. Mi nombre es Javier Santizo. Yo soy carpintero, nacido y criado aquí en la ciudad de San Diego. Y les quiero pedir que por favor pasen y aprueben este acuerdo de proyecto laboral, siendo que vemos muchos carpinteros
que queremos seguir trabajando cerca de nuestros hogares. Muchos de nosotros entramos a esta industria por seguirle los pasos a nuestros padres y tuvimos que trabajar en lugares fuera de nuestra ciudad, y ahora que tenemos hijos, para nosotros es una buena comunidad, es sano para nuestra comunidad crear hogares donde los papás estén en casa. A mí me enorgullece tener buenos sueldos y tener beneficios médicos para mis cuates y para mi hija que tiene autismo. Y yo solo quiero que ustedes respalden este acuerdo de proyecto laboral. Gracias. Thank you. Our next speaker will be Ken Collier. Who will be Gracias. followed- Continuamos con Ken Collier y le seguirá Alex P. Buenos días, ¿me escuchan? We can. Le escuchamos. Buenos días, mesa directiva. Su servidor, Ken Collier, orgulloso integrante del sindicato electricista IBEW 569. También soy jubilado de la Marina Armada de los Estados Unidos y trabajo en el Instituto de Capacitación Eléctrica de San Diego. Les exhorto a apoyar el punto 14 para aprobar el convenio negociado de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. Nuestro convenio de beneficios comunitarios incluye contratación local con trabajadores locales que pagan impuestos para proyectos de construcción de SANDAG y les permite trabajar en los mismos proyectos. Conserve esos valiosos dólares en la comunidad y permite que estos fondos cambien de mano hasta 6 veces en nuestras comunidades locales y en nuestra economía local. Este convenio de beneficios comunitarios incluye contratación local para brindar oportunidades para reclutación dirigida para programas de aprendices que inician con un empleo. Gracias. Continuamos con Alex P. y a él le seguirá Mel Landrum. Buenos días, su servidor. Yo soy Alex y estoy aquí para pronunciarme a favor del punto número 14. Yo he residido en el condado de San Diego 36 años. Soy adicto en recuperación y ex-reo. Recuerdo cuando estaba tratando de reintegrar mi vida y las dificultades que tenía para trasladarme en el autobús 945 al 20 a la línea verde, 2 horas de recorrido de ida y 2 de vuelta, solo para que me negaran el empleo. El sindicato local electricista IBEW 569 me permitió crecer a través de su programa de aprendiz, del cual me gradué el año pasado. El sindicato IBEW y el resto de los sindicatos locales permiten trabajadores locales para proyectos locales, lo cual es enorme para la comunidad. Tenemos programas como EWNC, que es la bancada minoritaria del sindicato, que brinda oportunidad equitativa de empleo para minorías y comunidades subrepresentadas de trabajadores en todos los niveles de la estructura del sindicato. El convenio de beneficios comunitarios es lo mejor para el futuro de los y las trabajadoras de San Diego. Continuamos con Mel Landrum y le seguirá Eddie Christian. Buenos días, mesa directiva. Yo soy Melanie Landrum, orgullosa integrante del sindicato IBEW 569 como carpintero. Siendo minoría y mujer afroamericana, ha sido difícil para mí porque no hay nadie como yo en ninguno de los sitios de proyecto en los que he trabajado. Y este convenio nos permitiría cumplir con las normas y leyes en materia de seguridad en el empleo y brindaría igualdad de oportunidades para todas nosotras. Yo no voy a permitir discriminar por ser mujer. Yo quiero que se me trate de manera equitativa, con salarios iguales y saber que hay empleos para los que califico en mi comunidad local en los que puedo participar en este programa de aprendiz, que el cual estableció las bases para los conocimientos que tengo hoy que puedo implementar para tener éxito. Apoyo enormemente este punto 14. Gracias. Our next speaker will be Eric Christian, followed by Val Macedo Jr. Eric Christian, Coalition for Fair Employment and Construction. As we listen to SANDAG staff and progressive board members drone on about equity, I'll remind the Buenos public- días. Recuerdo al público que las palabras dejan de tener sentido cuando su pelea excluye al 90% de la plantilla laboral de San Diego que no es sindicalizada. Al limitar a estas empresas, solo 3 personas que deben de brindar prestaciones al fondo del sindicato.
es salario perdido. También tienen que pagar cuotas sindicales. Hay que brindar oportunidad para cambios en los impuestos en la boleta electoral. No es así. Si los puntos no se incluyen en un convenio que se apruebe, no podremos elevar impuestos. Ustedes pueden eliminar estas estipulaciones que no tienen nada que ver con contratación de ninguna persona y todo que ver con excluir a personas. Los votantes de San Diego, cuando votaron 76 versus 24% para prohibir estos convenios colectivos, hoy debemos hacer lo mismo. Our next speaker will be Val Macedo Jr., who will be followed by Alistair Running Bear Mulholland. Good morning, Madam Chair and board members. My name is Valentin Macedo Jr. and I'm a member. Buenos días, soy Valentin Macedo Jr., integrante del local 89 del Sindicato Obrero de San Diego. Estoy aquí para presentarme a favor del punto 14, convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de Industria de la Construcción de San Diego. Esto invita a personas a contratar localmente, como el proyecto Purewater, donde habría menor contratación si no fuese por el convenio que existe para el proyecto. Como trabajador sindicalizado de cuarta generación en San Diego, he visto personalmente los beneficios de estos proyectos y espero que sigamos brindando estas oportunidades a nuestra comunidad. Pido su apoyo sobre el punto 14. Gracias. Our next speaker will be Alistair Running Bear Mulholland, who will be followed by Dan Weisma. Bien, continuamos con Alistair Running Mulholland y le seguirá Dan Weisma. Buenos días, mesa directiva. Su servidor, Alistair Running Bear Mulholland, electricista sindicalizado del sindicato IBEW local 569 y radico en Oceanside. Buenos días, Alistair Running Bear Mulholland, electricista sindicalizado de el local 569 del sindicato IBEW de trabajadores electricistas en radico en Oceanside. Estoy aquí para solicitar que aprueben el punto número 14, convenio de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de Industria de la Construcción de San Diego. Yo soy hijo de migrantes de Irlanda y también hijo de canadienses. Antes de iniciar con el programa de aprendiz, nunca había tenido seguro médico en toda mi vida o seguro dental. He tenido problemas crónicos y he podido tener apoyo gracias al sindicato. Muchas Our gracias. next speaker will be Dan Weisma, followed by Richard Cuevas. Good morning, board members. My name is Daniel Wisma, representing the San Diego Ironworkers. Local Buenos 225. días, Dan Wisma, del sindicato local 225. Les pido aprobar el convenio negociado de beneficios comunitarios entre SANDAG y el Consejo de la Industria de la Construcción del Condado de San Diego. Este incluiría oportunidades de contratación local que beneficiarán a nuestra comunidad. Personalmente, he visto a trabajadores que no son de nuestra región o de nuestro estado ganándose el dinero en nuestros proyectos. Conservemos estos fondos en las comunidades. Les exhorto a que apoyen a nuestra gente. Esto nos permitirá a todos tener no solo un trabajo, sino una carrera con jubilación, prestaciones y un salario digno. Fortalezcamos San Diego. Por ende, les pido apoyar el punto número 14. Thank you. Our next speaker will be Dan Weisma, followed by. Continuamos con Dan Weisma. No, perdón, Richard Cuevas. Y a él le seguirá Héctor Mesa. Pensé que me iba a brincar. Hola, Richard Cuevas. Soy integrante orgulloso de Alianza 569 en San Diego, California. Somos parte del sindicato IBEW y parte de la bancada minoritaria de electricidad San Diego. Uno de los principales objetivos es acercarnos con la comunidad, sobre todo latinoamericanos, mexicoamericanos. Y quería informarles que soy dueño de una vivienda en la comunidad de Néstor, una comunidad también afectada. Este programa de aprendiz es lo que me llevó al éxito. Soy una persona que estuvo en prisión
estuve más de una década en el sistema penal y sé lo difícil que es obtener un empleo con esos antecedentes. El sindicato me permitió el ingreso y ahora estoy en administración. Y desde la perspectiva administrativa, el poder comunicarme con personas de distintas formaciones nos ha hecho mucho más rentables. Y todos ganamos dinero con el sindicato. Y creo que todos lo apreciaremos. Bien, continuamos con Héctor Mesa y le seguirá Jeremy Abrams. Hola, soy Héctor Mesa, orgullosamente graduado del programa local de aprendiz eléctrico y hoy soy maestro eléctrico del sindicato IBEW 569 y electricista certificado en el estado de California. Gracias por considerar este convenio laboral colectivo y espero se apruebe porque estos convenios laborales colectivos por proyectos permiten a trabajadores altamente capacitados como un servidor trabajar en nuestra propia ciudad y también crean oportunidades para otras personas para que puedan sumarse a la clase media a través de capacitación, a través de programas de aprendiz certificado. Más del 90% de los aprendices son sindicalizados. Estamos orgullosos de nuestra labor y nos cercioramos de que nuestra labor sea la adecuada. Como maestro electricista, es mi obligación ser mentor para la siguiente generación, para brindarles lo mejor de la industria. Estamos listos para participar vigorosamente en estos proyectos. Vamos con Jeremy Abrams y le seguirá Richard Marqueson. Gracias a todos y todas, Jeremy Abrams, y soy presidente del Consejo de Industria de la Construcción del Condado de San Diego e integrante del sindicato IBEW 569 y fui parte del comité que les presentó precavidamente este convenio de beneficios comunitarios el día de hoy. Les comparto que este convenio es incluyente y hace todo lo posible para cerciorarse de que se prioricen carreras de calidad para personas de comunidades marginadas. Lo dejo muy en claro, no necesitarán ser sindicalizados para trabajar en estos proyectos de SANDAG y a pesar de algunos de los comentarios de parte de la oposición, les comparto que ha habido muchísimos electricistas no sindicalizados que calificaron y recibieron seguro médico y que incluso invirtieron en nuestro fondo de pensión del sindicato sin tener que pagar cuotas sindicales. Les exhortamos, por ende, hoy a aprobar el convenio de beneficios comunitarios, punto número 14. Gracias. A continuación, tenemos a Richard Marqueson y le seguirá Jess Hawes. Buenos días, mesa directiva. Richard Marqueson y represento a los más de 900 electricistas del programa de aprendiz y también represento a los contratistas de plomería y aire acondicionado y al capítulo local de contratistas independientes de construcción de Texas, California. Se están engañando si creen que adoptar este convenio permitirá a contratistas no firmantes trabajar en proyectos de SANDAG. Está diseñado desde un principio para evitar que estos contratistas y estos trabajadores y aprendices no sindicalizados participen en estos proyectos. Es precisamente para eso que existen esos convenios colectivos por proyecto. Como representante de estos subcontratistas no firmantes, les han engañado en este proceso y les exhorto a rechazarlo por completo. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tenemos a Jess Hawes. Sí, perdón, y a él le seguirá Doug Hicks. ¿Me escuchan? Yeah, good morning. My name is Jess Hawes. Buenos días, Jeff Hawes. He sido contratista general desde 1987 en California, también orgulloso y comprometido integrante de la Asociación Nacional de Contratistas Afroamericanos, así como instructor de aprendices. Y decir que necesitamos las aportaciones de aprendices aquí en la Asociación Nacional y no bajo los sindicatos.
Bajo la orden del Ejecutivo del presidente Obama indicó que 50 millones, proyectos de 50 millones de dólares o menos no exigen un convenio colectivo laboral por proyecto. Yo pido a SANDAG no limitar a menos de 5 millones a personas sindicalizadas. Necesitamos ser más incluyentes cuando recibimos fondos estatales y federales. Gracias por su consideración. Bien, continuamos con Doug Hicks y le seguirá Nicole Burgess. Good morning, board. My name is Doug Hicks, Carpenters Local 619, here on behalf of our 6,000 members. Vamos a Doug Hicks en representación de nuestros miles de integrantes del Ciclo Central. Hablemos de las cifras. Yo he trabajado con otros convenios laborales colectivos y convenios de beneficios comunitarios. Como trabajador y como administrador en el Distrito Unificado, representamos más de la mitad de los contratos a contratistas no sindicalizados. Nuestra política de no discriminación no impide a nadie, independientemente de si son suscriptores del contrato o no, lograr trabajo. Si estos convenios fueran tan negativos para la plantilla laboral no sindicalizada, no creo que podrían seguir personas no sindicalizadas trabajar en estos proyectos. Lo anterior me indica que esto es bueno para todo y toda trabajadora del condado de San Diego. Les exhorto a votar a favor del punto 14 para crear una verdadera oportunidad y cartera de estabilidad a nuestra plantilla laboral y enviar un mensaje, que esos mensajes excluidos históricamente de la plantilla laboral tengan la oportunidad de crear verdadera riqueza comunitaria y sumarse a la clase media. Gracias. Bien, continuamos con Nicole Burgess y les seguirá el teléfono que termina con 702. Estoy aquí para presentar apoyo al punto 14 a convenios de beneficios comunitarios. Hemos escuchado mucho de su importancia y como ex maestra entiendo el valor de contar con trabajadores capacitados y calificados y abogar por nuestra juventud y oportunidades para que más personas puedan acceder a estos empleos locales y oportunidades de crecimiento. Bien, continuamos con la persona con el teléfono que termina en 702 y ahí ya le seguirá Sale Espinosa. Hello, can you hear me? We can, thank you. Good morning, my name is Matthew Edwards. I currently work for HNC Electric. Buenos días. Yo estoy reconstruyendo un hotel icónico, el icónico hotel del Coronado, y soy orgulloso integrante del sindicato IBEW 569. También soy un hombre afroamericano con antecedentes penales que estuvo en prisión y a través de nuestro programa con el sindicato de San Diego me han abierto las puertas para poder tener un empleo digno y una carrera. Y este convenio apoyará a muchos hombres y mujeres marginados, más de 2.3 millones de estadounidenses que han estado en prisión. Les exhorto a que apoyen este punto, conscientes de que devolverá algo a nuestra comunidad y generará miles de empleos y fortalecerá la economía de San Diego. Gracias de nuevo. Muy bien. Vamos a pasar con nuestros últimos dos ponentes que vamos a poder permitir el día de hoy. Debo mencionar para que siguen teniendo la mano levantada, por favor, comuníquense conmigo al correo clerkoftheboard@sandag.org para integrar sus comentarios. Los últimos comentarios serán de Sale Espinosa y Calvin Barrios. Sal, your mic is open. You can start whenever you're ready. Sal, ya le abrimos micrófono cuando guste. Creo que Sal está teniendo dificultades técnicas. Mientras tanto, paso con Calvin Barrios. Calvin, adelante cuando guste. Buenos días, mesa directiva de SANDAG, su servidor Calvin Barrios, director de Relaciones Gubernamentales del Sindicato Local 89 de Trabajadores Obreros.
Estoy hablando en representación de sus casi 4,000 integrantes en el condado de San Diego. Hoy exhorto a la mesa directiva a convertirse en el primer organismo del condado de San Diego en suscribir un contrato colectivo por proyecto para proyectos de infraestructura. Marquemos historia. Han escuchado a mis hermanos y hermanas sobre sus beneficios. Me sumo a sus comentarios y resalto que este convenio incluye estipulaciones de contratación local y brinda seguros médicos, odontológicos y de jubilación para muchos trabajadores de la industria de construcción. Para muchos de ellos les permitirá cambiar sus vidas y las de sus familias y por primera vez crear legados familiares para futuras generaciones. Por estos motivos y tantos más, les exhorto hoy a votar a favor de este convenio de beneficios comunitarios. Gracias por su tiempo. Gracias y presidente, con eso cerramos el listado de comentarios del público. Bien, muchas gracias al público que nos acompañó el día de hoy, que se comunicó, que nos informó. Agradecemos toda la retroalimentación. Veo varias manos levantadas, así que iniciemos. Vicepresidente Gloria. Gracias al público por compartir sus perspectivas con nosotros y agradezco en particular a nuestro personal. Y como se indicó en la presentación, señalo que este punto llega en un momento idóneo. La semana pasada trabajamos juntos para aprobar una audaz nueva visión en el Plan Regional de Transporte que designa 160,000 millones de inversión en la región y que va a aprovechar la oportunidad con este punto del día de hoy para cerciorarnos que estos fondos para proyectos que estamos avanzando permanezcan en la comunidad para apoyar a las familias trabajadoras. Esto no solo beneficiará a nuestra región, sino que estos convenios nos permitirá seguir creciendo. Esto nos permitirá seguir presentando para cerciorarnos que se reintegren los fondos de inversión. Todos estamos muy orgullosos de la finalización del proyecto de prolongación Mid-Coast del tranvía, que hemos reiterado, se entregó a tiempo y bajo presupuesto. En función de la conversación que tuvimos el día de hoy, parece que hay quienes malentienden que es uno de estos convenios y que sería un compromiso de solo utilizar trabajadores sindicalizados, como lo indica el informe. No es así. De hecho, hay trabajadores que se comunican de más de 100 convenios similares en vigor el día de hoy. Y este tipo de convenios laborales colectivos permiten tener mayor rendimiento entre las personas que quieren aprovechar nuestros fondos limitados para construir algo en nuestras vías públicas. Los contratistas que reciben los miles de millones de dólares en fondos públicos para estos proyectos deben de acceder a permitir también a trabajadores no sindicalizados y mantener todas las destrezas necesarias para tener un trabajo de calidad y evitar errores costosos y cerciorarnos de que la seguridad siempre se resguarde para poder entregar proyectos a tiempo, de manera segura y eficaz para nuestra comunidad. Y creo que todos y todas estamos aquí para eso. Cuando se invierte en fondos públicos, estimada Presidenta, hay que hacer lo posible para vigilar que los beneficios de este tipo de inversiones contribuyan a la economía local, a nuestros trabajadores locales, a nuestras familias locales. Y creo que eso es exactamente lo que lograremos con este punto. Estoy sumamente orgulloso de la labor que se ha hecho para llegar a este voto el día de hoy. De nuevo, reconociendo que no es cosa fácil. Agradezco al personal por su apoyo en este tema. Es un convenio incluyente, es el estándar de oro, como se ha indicado. Creo que es la expectativa que hemos de tener como mesa directiva. Y creo que podremos apoyar a muchas más familias trabajadoras de San Diego a través de ello. Yo estoy orgulloso de elevarlo. Estimada Presidente, solicito su apoyo del tema y gracias por su tiempo esta mañana. Y presento moción para aprobar la recomendación. Sotelo Solís, la segunda. Bien, gracias. Alcaldesa Gasterland, adelante. Para mí este ha sido un tema importante. Muchas gracias. El documento que tenemos ante nosotros es bastante
exhaustivo, pero desde mi perspectiva necesitamos más tiempo para definir metas claras, beneficios claros, métricas para medir resultados y consenso y apoyo, sobre todo entre la población que supone debe de beneficiar. Como escuchamos en los comentarios del público, hay que vigilar si ayuda más que afecta. No es cuestión urgente. En los comentarios públicos se escucha incertidumbre y distintas interpretaciones de qué beneficios tendría en la comunidad y de si lo sería en realidad. Esto quiere decir que necesitamos más tiempo para que todos entendamos las metas y beneficios para no tener consecuencias no intencionadas. Mi perspectiva como integrante de la mesa directiva de Sandag es que este es un experimento social, un experimento que necesita una línea base y métricas para medir resultados. Aquí la base es seguir como se ha hecho a la fecha. Y no he escuchado es qué puede mejorarse. No he visto que estas preguntas se trasladen o traduzcan a metas tangibles. La meta dice es trabajadores objetivo en presentaciones en poblaciones subrepresentadas y marginados de escasos recursos, en proyectos. Por mi experiencia en la universidad, identificar a este tipo de grupos es difícil si no tenemos métricas para entender qué es lo que se está haciendo. Otra meta es aumentar la plantilla local en estos equipos de construcción en vez de otras regiones u otros países. Nos faltan las métricas, así que sin datos y sin métricas para medir el éxito, el convenio es incompleto. Así que les pido tomarnos más tiempo para tener más apoyo y ser constructivos en vez de divisores. Acerquémonos, tomémonos el tiempo de acercarnos con todos los actores. Gracias. Alcaldesa Jones. Muchas gracias. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con la alcaldesa Gasterland y su evaluación de la situación. Y saben, cuando analizamos quién participó en estas negociaciones, no se celebró, según recuerdo, ningún taller abierto al público. Se les dejó fuera. Pensando en lo que aprobamos la semana pasada, el Plan Regional de Transporte, tengo un par de preguntas al respecto. Antes que nada, ¿se celebró algún taller público en cuanto a la contratación de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados? ¿Se invitó al público no sindicalizado? Esa sería mi primera pregunta. So we did have engagement with open shops. We did talk to several of the Sí, tuvimos organizations. talleres abiertos y hablamos con varias organizaciones. Well, the biggest ¿Y comment se is integraron sus comentarios al convenio? El principal any type of es apprenticeship que cualquier contrato de aprendiz como el de la Asociación de Contratistas Afroamericanos, AGC, ABC, todos pueden participar en nuestros proyectos. Following up on that, there are Pero como seguimiento, if I'm recalling this correctly, 3 per trade that would be available. yo creo que son 3 que serían no sindicalizados y el resto tendrían que ser sindicalizados, ¿no es así? Y esos montos que se pagan a estas empresas, no es cierto que cierto porcentaje. Por ejemplo, si un trabajador gana $65 la hora, el $20 tendrían que pagarse al sindicato en vez de al trabajador. ¿No es así? En cuanto a las prestaciones, hay distintos programas. Si no son sindicalizados, si no son una empresa en desventaja, una pequeña empresa, una empresa propiedad de veteranos discapacitados, si están en una de esas 3 categorías,
Podrían tener hasta 5 trabajadores principales y las prestaciones no se pagarían al sindicato. Así que hemos tomado en cuenta a quién hay que apoyar en nuestros proyectos. Serían las empresas marginadas. Non-union employees, it would have Pero, to be pero entonces no sería cualquier persona no sindicalizada, sino solo ciertos grupos. If for some reason you go to the hiring hall and they don't have the core workers that you need, it goes Si no back. cuentan con los trabajadores clave que necesitan, volverían con el contratista. Things that occur within. It's Así que hay todas estas cosas que ocurren dentro del convenio y es por ello que consideramos que hemos cubierto todas las principales áreas que necesitamos. So back to Masterlands. Bien, y volviendo entonces al comentario de la alcaldesa Gasterland, yo me he acercado con varios contratistas generales. Specifically, and does this ¿Y qué significa específicamente si estos criterios apoyan o nos afectan, nos limitan? Y lo que me dijeron es que de hecho hace que sea imposible contratar a trabajadores no sindicalizados. Y yo definitivamente no soy experta en el tema, pero conozco a personas que sí lo son y creo que no hemos recibido la retroalimentación necesaria por su parte para poder integrarlo a este convenio. Y cuando veo al condado de San Diego, perdón, esa era otra pregunta que tenía para el personal. ¿Esta acción de hoy agregaría costo? The CBA was not considered in project cost for the regional plan. But the way we see the cost, in terms of a cost increase. Bien, lo que vemos en cuanto a aumentos de costos, habría un aumento de costo para administrar el convenio de beneficios comunitarios, pero lo vemos como una inversión en elevar el número de trabajadores en ciertos grupos marginados o empresas en desventaja para que puedan participar en el proyecto, porque hoy no existe un programa que se los permita. Y así podríamos tener un convenio con nuestros contratistas, indicando que eso sería sumamente importante para Sandag. Ahora, en cuanto a aumentar el costo de un proyecto, eso es muy difícil de determinar, porque dependiendo de los términos de referencia, dónde se vaya a construir, el cronograma de construcción, no sería factible decirles, sí, estamos proyectando un aumento en costos. Eso no se sabría sino hasta que contemos con el convenio y empezamos a trabajar en él. Si me permiten agregar al tema, para responder a la pregunta de la alcaldesa Jones. Ustedes nos autorizaron a negociar. Lo hicimos y créanme, lo que tienen ante ustedes exigió mucha labor y estoy orgulloso de decir que es el único convenio colectivo por proyecto que es totalmente incluyente, que no excluye a nadie. Todas las alianzas en el estado podrán participar. Este convenio, me enorgullece decir que he sido parte de varios y este por mucho es el más justo. Aumentos en costo, como se había indicado, sería difícil definirlo, pero definitivamente permitiría fortalecer la calidad de la labor y estoy seguro. This is a good thing for San Diego County. I believe it's actually surprising that Sandag with what is Esto sería positivo para el condado de San Diego. Agreement so far, but we did in the negotiation made sure that this. En la negociación tratamos de cerciorarnos de que fuera lo más incluyente posible y que fuera bueno para San Diego. En cuanto a la pregunta de la alcaldesa Gasterland, para tener estudios de caso, tendría que hacerse de manera reiterada. Es la primera vez que iniciamos con ello. Me encantaría tener la situación en que ya tuviéramos casos de estudio y pudiéramos acudir a ustedes e indicarles que descubramos.
that this is, and I will challenge anybody to tell me in the state Y of California, or anywhere, there is a more inclusive PLE, a more les fair. invito a buscar un convenio más incluyente y más justo en todo el estado de California. Como indicó el alcalde Gloria, se trata precisamente de crear igualdad de oportunidades para nuestros y nuestras residentes, los 3.3 millones de habitantes. Bien, en función de muchas de las conversaciones que se están llevando a cabo, no siento como que ya estemos en ese punto, como que sea incluyente. Parece que nos estamos brincando y volviendo al punto de Casterland. Y algo que yo había mencionado anteriormente es que no tenemos las métricas, ni siquiera, bueno, de hecho les preguntaba cómo vamos el día de hoy. Estamos en 50-55%, me habían comentado, pero no tenemos idea de cuáles serán las proyecciones tras esta acción de hoy. Y a mí eso me cuesta, me genera un problema. Quiero que trabajadores sindicalizados tengan oportunidades y que trabajadores no sindicalizados tengan oportunidades. Si vamos a decir que somos incluyentes de todos, es indispensable tener con los datos para corroborarlo. Y no me parece que estemos en ese punto. Yo presentaría una moción sustituta que nos permita prorrogar 90 días la decisión e invitar a todos los trabajadores para tener representados a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en la mesa para ser lo más incluyentes posibles, para que otorguemos tanta oportunidad como sea posible a nuestras trabajadoras en el condado de San Diego, para todos y todas, y establecer criterios que no dejen a nadie fuera. Yo estoy a favor de que todos tengamos un empleo. Simplemente me preocupan algunos de los puntos que han mencionado tantos de nuestros socios aquí presentes el día de hoy y que están representando tanto a talleres sindicalizados como no sindicalizados. Me parece que necesitamos más información como parte del proceso y de la negociación. Bueno, ya tenemos su moción sustituta. Veamos si alguien la aprueba. Yo secundo la moción y me gustaría llamar a votación. Ok. Vamos a, bueno, déjenme consultarlo con el fiscal. Con 10 manos levantadas, pasamos a la moción sustituta primero. Una vez que la moción sustituta está en la mesa, está abierta a votación. Una vez que los comentarios hayan concluido, creo que se ha llamado a votación. Y esa es una moción para terminar el debate y eso requiere de una mayoría para ser aprobada. Ok. Ok, voy a retirar mi moción. Ok, voy a tener que dejar la reunión a las 12. Tengo un asunto que atender desafortunadamente. Me gustaría exhortar a mis colegas de no estar haciendo las preguntas con el personal, que pasemos a la votación para lograr que se llame a votación antes de que empecemos a perder a nuestros integrantes de la Junta. Yo estoy a favor del CBA. Yo creo que ese es el resultado de una muy buena planeación y es una buena planeación por nuestra parte de contar con toda la fuerza laboral para poder evaluar todos los proyectos que están por llevarse a cabo a través de este contrato. Si va a brindar carreras para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Y creo que contamos con todos ellos en la mesa para dialogar sobre este acuerdo que yo considero que es muy inclusivo, que aborda la problemática en nuestras comunidades marginadas que ya hemos mencionado anteriormente. Además, este es un compromiso a nuestra declaración de equidad. Este programa brinda la oportunidad no solamente de un empleo, sino de una carrera. Creo que esta es una solución también a la crisis vivienda y de muchas cosas sobre las que hemos sostenido diálogos en los últimos años. Hemos hablado de que los salarios no se han mantenido al día y no han ido aumentando como debe de ser para que una familia pueda tener la oportunidad de comprar una vivienda. Muchas personas ya también compartieron sus historias personales de éxito y eso también demuestra que es una muy buena oportunidad y estoy a favor del CBA y estoy a favor de la moción original. Ok. Alcaldesa Vasco, muchísimas gracias.
yo quería compartir con todos el día de hoy, pero lo que me gustaría decir es que esta comunidad y este acuerdo ha sido el más inclusivo a través de todas las asociaciones y grupos siendo incluidas como parte de la conversación. Y este acuerdo va a brindar a todos y cada uno de los grupos la oportunidad de participar en el trabajo de SANDAG. De nuevo, eso incluye todos los programas de aprendices a nivel estatal y federal. Este contrato va a crear nuevas oportunidades de trabajo para aquellos que son parte de la industria de la construcción o que tienen habilidades para ser parte de la industria de la construcción, incluyendo a todos los que viven en el municipio de Lemon Grove, como el señor Phillips, para poder pagar su renta o su hipoteca y para poner comida en sus mesas. Por lo tanto, yo apoyo el impulsar y apoyar este acuerdo. Además de que esto representa no un final, sino un principio de poder cumplir con nuestra declaración de equidad. Así es que muchísimas gracias a ANDAC y a todas y cada una de las organizaciones que participaron en esto y también al público por colaborar de manera conjunta para desarrollar el más inclusivo y equitativo acuerdo. Voy a pasar a votación con la moción sustituta y luego las personas pueden hacer sus comentarios si quieren que queden en el registro, pero de otra manera vamos a perder a una buena cantidad de nuestros directores. Ok, el personal va a poner la moción en la pantalla para que la tengan como referencia antes de llamar a votación. Ok, recomendación. Se le solicita, ok, ya está en la pantalla para Chula Vista, alcaldesa Salas, no. Municipio Coronado, alcalde Bailey, sí. El condado de San Diego, supervisora Lawson, no. Para el municipio de Del Mar, alcaldesa Gasterland, sí. Municipio El Cajón, alcalde Wells, sí. Para el municipio de Encinitas, no. Municipio de Escondido, McNamara, no. Para el municipio de Imperial Beach, no. Para el municipio de La Mesa, concejal Chu, no. El municipio de Lemon Grove, alcalde Vázquez, no. Para el municipio de National City, la vicepresidenta de esta junta directiva, Sotelo Solís. Sotelo Solís, no. Para el municipio de Oceanside, concejal Rodríguez, sí. El municipio de Poway, alcalde Vaz, sí. Para el municipio de San Diego, vicealcalde Gloria, no. Para el municipio de San Marco, alcalde Jones, sí. El municipio de Santee, alcalde Mento. Voy a regresar al alcalde Mento. Para el municipio de Vista, sí. Y para el municipio de Santee, alcalde Mento, no. Ok. Esa moción no se aprueba. Ok, entonces pasemos a la moción original. Entonces, un momento. Aún tenemos participantes. Tenemos que pasar a la moción. ¿Cómo vamos a perder el quórum si tenemos más personas dentro del quórum? Muchos de nosotros que quieren participar, ¿cómo se ha perdido el quórum? Ya podemos contar quién se va a retirar, porque todos hemos estado esperando de manera pacientemente para hablar y nosotros tenemos que se nos tiene que dar la oportunidad de hablar después de tomar esta decisión tan importante. Veamos lo que dice nuestro fiscal. Podemos permitir comentarios siempre y cuando sean breves. Adelante, concejal Rodríguez. Muchísimas gracias. Voy a ser tan breve como me sea posible.
Lo que tenemos ante nosotros el día de hoy no es un acuerdo de beneficios para trabajadores, es el financiamiento para un plan, para el que no contamos, para un plan para el que no contamos con recursos, para que puedan financiar el alcance político para aprobar las medidas políticas a futuro para financiar a individuos que apoyaron el plan regional. Cuando quieras ser inclusiva, tú creas una puerta amplia que incluye a todos. Y cuando no quieres ser inclusivo, haces que esa puerta sea muy pequeña y muy angosta y te tienes que formar en la fila, tienes que pagar para ser parte de este plan. Esto es un desastre y esto va a ser una batalla contra los sindicatos y los demócratas que aprobaron esto en la sesión pasada, en la firma de boletas. Ok, alcalde Jo. Yo quiero dar las gracias a todos los participantes. Entendemos su posición y han hablado de manera muy congruente. Obviamente, con todo lo que hacemos siempre hay un costo y el hecho de que hayamos aprobado el plan la semana pasada, ¿qué tanto aumentará esto nuestro presupuesto hacia los 5 grandes movimientos? Ok, alcalde Hall. Ok, yo voy a tomar esta pregunta. Voy a responder. No sabemos qué es lo que esto hará, pero lo que sabemos que va a hacer es que va a crear empleos, va a beneficiar a las comunidades en desventaja y marginadas, va a ayudar a las minorías. Lo que esto hace es que va a sentar un precedente y va a dar equidad a nuestro trabajo. No necesitamos argumentar, solamente necesito que cada uno de los integrantes que quieran participar hagan su participación de la manera más breve. No sé, ok, 163 millones y no saben cuál va a ser el costo de operación. Por favor, que respondan a mi pregunta, por favor. Si pueda tan amable entonces de responder esa pregunta en específico. ¿Cuál es el costo? Bueno, el costo de esto no se factoriza en ningún costo de acuerdos laborales y no hay manera posible de saber cuál sería ese costo y si aumentaría o disminuiría hasta que empecemos a revisar cómo sería implementado este acuerdo. Hemos contado con grandes proyectos en el pasado y sabemos el costo de acuerdos de laborales. Eso se entiende muy bien y han habido estudios múltiples que se han llevado a cabo en este condado para apoyar esa declaración. Entonces, cuando toma 163 miles de millones, un gran porcentaje de esto va a ser fuerza laboral. Así es que el implemento mínimo tendría que ser de 5,000 millones de dólares y me gustaría que ustedes pudieran brindarnos una cifra. Y creo que parte de ser honesto y transparente es asegurarnos de que los residentes y los ciudadanos sepan y entiendan todo esto. Y me gustaría que pudieran responder a la pregunta. Les brindé esta pregunta con anterioridad a la sesión para que estuvieran listos para responderles y también todos aquellos que han sido parte de esta sesión, si revisan al 4.5, esa sección indica cuántas personas van a tener que ser incluidas de afuera del condado. Si ven el punto 4.9, también ven cuántas de esas personas van a incrementar el costo de lo que estamos haciendo. Y si observan el punto 6.2, eso habla de la manera de contratación. No voy a hablar más sobre el asunto, eso está incluido como parte de su informe y con eso concluyo mi participación. Alcaldesa Sotelo Solís, muchísimas gracias. ¿Me puedes escuchar? Estoy en mi teléfono. Ok, gracias. Gracias, presidente. Estoy muy orgullosa de haber secundado la moción en el estrado y de avanzar con el punto número 14
en cuanto al contrato de prestaciones comunitarias. Les voy a decir por qué. Esto se trata de equidad y quisiera recordarles a mis colegas que hablen de la cronología y que no hemos contado con tiempo suficiente, pero esto comenzó el 12 de febrero este año cuando nuestra junta votó para aprobar el compromiso de equidad. Y hubieron demócratas y republicanos que no votaron, pero nosotros nos mantuvimos unidos porque queríamos avanzar y queríamos decir y declarar que la equidad era importante. Y después estuvimos de acuerdo en considerar un acuerdo como estos. Y después se autorizó que se comenzaran las negociaciones con el Consejo de cursos para aprendices dentro de la industria de construcción. Y después comenzamos a hablar sobre estas cosas. Pero las personas que están llevando a cabo este trabajo son nuestros constituyentes. Ellos son los que son las personas que vemos en las tiendas. Ellos son los que tienen a sus hijos inscritos en las mismas clases de danza que los nuestros. Ellos son los que tienen y acuden a sus citas de dentistas justo en el mismo lugar que nosotros lo hacemos. Así es que tenemos que darnos cuenta que esto incluye a los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Y es una oportunidad para impulsar iniciativas de programas que va a apoyar a los programas de capacitación de aprendices a nivel estatal y federal. Y esto va a tener metas altas, alcanzables, que van a beneficiar a nuestras comunidades marginadas, y esto va a beneficiar sobre todo a poblaciones de bajos ingresos. Entonces la gente, cuando quiere decir, a mí me preocupa y yo quiero trabajar para toda la gente en general, pero necesito más tiempo para decidir, pero no, este es el momento, esta es nuestra oportunidad para hacerlo. No arrastres tus pies, no digas que necesitas más información. Así es como se hacen las cosas. Este es el momento. Y entonces, de nuevo, dice que la meta es identificar a los trabajadores, identificando a los códigos postales predeterminados con poblaciones de bajos ingresos. Y esto incluye oportunidades para nuestros veteranos. Si es que aquellas poblaciones que tienen un alto nivel de residentes veteranos, esto los va a beneficiar. Mi tata, mi Teamster, mi abuelo son parte del sindicato 89. Mi tía y mis hermanas son todas profesoras. Esto se trata de 3 generaciones potenciales de trabajo y ofertas de trabajo para nuestra comunidad. No arrastren sus pies, no digan que están abogando por la gente que los necesite y pidan más tiempo. Este contrato, como parte de las prestaciones comunitarias, incluye componentes equitativos que ofrece beneficios equitativos para nuestras comunidades. Hagámoslo, hermanos. Por favor, voten sí en el punto número 14. Ok. Vamos a llegar al voto supervisora Lawson y después concejal Eli Rivera. No podemos escucharle. Abra su micrófono. ¿Me puede escuchar ahora? Ok. Primero y antes que nada, quisiera agradecer al personal por su extraordinaria labor. Este es un esfuerzo enorme. Creo que han hecho un muy buen trabajo en diseñar un acuerdo que es definitivamente inclusivo y que va a ser un paso hacia adelante para ayudar a todas las comunidades en San Diego. Cuando pensamos en invertir en nuestro dinero público, y tenemos que recordar que ese dinero se tiene que invertir en proyectos públicos. Cuando hablamos de proyectos grandes en nuestra región, tienen que ser proyectos que realmente benefician a nuestra comunidad. Realmente me conmovió el testimonio de la madre soltera que fue parte de un programa de aprendices y ahora cuenta con un buen trabajo. Y yo lo entiendo perfectamente, siendo una madre soltera también, contar con un buen trabajo que nos permita poner comida en la mesa de nuestra casa es muy importante, y que poder alimentar a nuestros hijos es igual de importante. Yo no puedo
expresar lo suficiente lo orgullosa que estoy de las personas que se dedicaron a diseñar esto y con mucho orgullo voy a apoyar este punto. Creo que va a sentar un precedente muy importante en nuestra región. Este acuerdo es un acuerdo de mucho beneficio y incluye a todas las comunidades marginadas y también cuenta con una buena cantidad de datos que muestra que los proyectos van a tener un alto porcentaje de ser concluidos a tiempo y dentro de presupuesto. Y también cuenta con datos para mostrar que las inversiones que están gobernadas por acuerdos como esto conllevan a muchas mejoras en nuestra comunidad, incluyendo incremento en los salarios para nuestra gente. He estado escuchando a todas las personas que han mostrado el apoyo para este punto y la verdad es que solamente quería comentar lo orgullosa que estoy de este acuerdo y hacerles favor que voy a votar a favor. Y, ok, concejal, adelante. Quisiera ser breve, rápido, porque la supervisora de la zona ha mencionado un par de cosas con las que estoy de acuerdo. Yo quisiera solamente señalar que abordar algunas de las preocupaciones que se han comentado. Este tipo de acuerdos no son conceptos radicalmente nuevos. Para aquellos, esta es una manera de brindar este acuerdo con el plan de transporte ya en vigencia va a ayudar a llevar a cabo el reclutamiento necesario para asegurarnos de que los jóvenes sandieguinos, algunos sandieguinos jóvenes que han sido parte del sistema de justicia local van a tener oportunidad de obtener buenos empleos y creo que es un muy buen contrato y la verdad es que agradezco mucho a todas las personas que colaboraron para diseñar este acuerdo y la verdad es que yo voy a apoyar esto orgullosamente porque este no solamente algo bueno que debemos hacer, sino que además es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Este es un muy buen acuerdo. Ok, pasemos a votación y si se pueden quedar para escuchar el comentario del integrante de nuestra Junta de Directores que falta, lo vamos a apreciar. Ok, pasemos a votación. Municipio de Carlsbad, municipio de Chulavista, alcaldesa Salas. Sorry, I'm not sure what's happening. I can't hear any responses. Perdón, no estoy segura de qué sucede. Sí, muchas gracias. Ok, obtuvimos el voto del alcalde Halls. Ok, voy a regresar con el alcalde Hall en un momento. Ok, voy a comenzar de nuevo. Para el municipio de Carlsbad, alcalde Hall, no. Municipio de Chulavista, alcaldesa Salas, sí, por supuesto. Municipio de Coronado, concejal Donovan, no. El condado de San Diego, supervisora Lawson, sí. Para el municipio de Del Mar, alcaldesa Castellan. Voy a regresar al municipio de Del Mar, municipio del Cajón, alcalde Wells, no. Municipio de Encinitas, presidenta Blakesmere, sí. Para el municipio de Escondido, el alcalde McNamara, sí. Imperial Beach, sí. Municipio de La Mesa, concejal Chu, sí. Municipio Lemon Grove, alcaldesa Vázquez, sí. Municipio National City, vicepresidenta Sotelo Solís, sí. Municipio de Oceanside, concejal Rodríguez, no. Municipio Poway, alcalde Voss, no. Municipio de San Diego, vicealcalde Gloria, sí. Municipio de San Marcos, alcaldesa Jones, no. Municipio de Santí, alcalde Mentón, no. Municipio de Solana Beach, alcaldesa Hibner, sí. Municipio de Vista, alcaldesa o alcalde correspondiente. Voy a regresar para el municipio de Vista en un momento.
Para el municipio de Del Mar contamos con la alcaldesa Casterland. Ok, el municipio de Del Mar está ausente. Para el municipio de Vista contamos con... ok, el municipio de Vista también está ausente ya en este momento. Y con esto, este punto se aprueba con los integrantes que se encuentran. Ok, entonces ahora llamo al concejal Chu y le permito el uso de la voz. Muchísimas gracias por permitirme hacer ese comentario. En lo que se refiere a este punto, una manera de pensar en los acuerdos de prestaciones comunitarias, prestaciones laborales comunitarias, tenemos que pensar en lo que esto significa. Contamos con gente que vienen fuera de nuestra región para hacer este trabajo. Muchas de las personas en nuestra comunidad no están obteniendo la capacitación que necesitan y contamos con gente que han tomado ventaja de esta situación y algunos empleos se están ofreciendo fuera de nuestras comunidades y esto no es correcto. En lo que se refiere al costo, yo con gusto puedo pagar un poco más si eso significa que voy a contar con una mejor fuerza laboral a futura. Algunas veces el costo se eleva no debido a los trabajadores, sino a los contratistas que benefician a los cambios dentro de los proyectos. Entonces, yo siempre prefiero estar del lado de los trabajadores y no tanto con los contratistas. Algunos de los comentarios que escuchamos por parte de participantes de grupos minoritarios, esos son los participantes que más me interesan dentro de nuestros grupos. Son muy diversos y nos beneficiamos de ellos. En San Diego, nuestra fuerza laboral es muy diversa, son inclusivos. Y habiendo dicho eso, yo realmente quería apoyar esta medida y estoy muy contento de que así lo hayamos hecho. Porque imagínense cómo sería la vida sin sindicatos cuando la fuerza laboral no contaba con un sindicato que los representara y defendiera sus derechos. Ok, gracias por sus comentarios. Creo que esa es una perspectiva histórica muy interesante y nos lleva a reflexionar sobre lo que representan los sindicatos y cuando ves los datos históricos y las tendencias en cuanto a cómo han ido cambiando los salarios. Quisiera asegurarme de que cualquier otro integrante de la junta directiva que quisiera hacer algún comentario pudiera participar. Gracias por ser breve para poder ir a votar. Nos vamos a saltar el último punto en nuestra orden del día, que es el punto número 15. Veamos qué más. ¿Algún comentario que no haya sido incluido en la orden del día sobre cualquier tema? Ok, no veo ningún comentario a nadie. Nuestra siguiente sesión está programada para el 14 de enero a las 9 de la mañana y felices fiestas para todos. Espero que lo disfruten mucho con su familia y los vemos el próximo año. Y con esto